Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Un Papá Presente. El día de hoy vamos a hablar sobre, o más bien vamos a proponer una serie de consejos para papás primerizos con nuestros 3 añotes de experiencia que nos hacen peritos para hablar de esto. Y también vamos a exponer algunas opiniones incómodas sobre relaciones de pareja. Y la motivación de este episodio fue justo que mi cuñado va a ser papá. Entonces, recientemente tuvimos una reunión familiar y pues fue como, pues sí un poco, ¿no? Cuando estás en esa etapa que da mucho miedo de todo es nuevo, no saber qué hacer. Y ellos pues en la confianza pues nos hicieron un par de preguntas y ese par de preguntas pues se alargó a bastante tiempo. Y dijimos, oye, creo que estaría padrísimo que pudiéramos hacer una propuesta pues para papás primerizos con las partes que pues donde creo que le hicimos bien, donde nos fue más o menos. Entonces, bueno, para hablar de esto, traje a mi co-host y a la co-host favorita de todo México. Pensé que ibas a decir a una experta en el tema. Para algunas cosas sí. Pero bueno, también como tipo de disclaimer, insistimos mucho en la crianza no es como que lo hagas bien, lo hagas mal. Creo que es más tener muy clara tu visión, la visión de familia, la visión de pareja y que puedan adaptarlo a eso, ¿no? O sea, no, en este episodio no se va a tratar de, es que esto está bien, esto está mal, ¿no? La otra también se vale la parte de decidir como pareja no querer tener hijos. O sea, la realidad es que hoy justo una amiga me preguntaba y es como, güey, ¿qué tanto te gusta ser papá del 1 al 10? Y le dije, si la respuesta de 10 es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no deja de ser una chinga, honestamente elijo el 10, ¿no? Entonces, vamos a tratar de abordarlo lo más honesto posible. Insisto, o sea, es súper válido que cualquier pareja diga la maternidad o la paternidad no es para nosotros. Y pues también vamos a abordar algunas cuestiones de pareja, ¿no? Lo quisimos segmentar como a modo de bloques, como que en la parte que creo que podría ser útil antes del embarazo, la otra cuando ya estás en esa parte de embarazados y pues cuando nace el bebé. Entonces, como que mi primer punto de sugerencia sería que el matrimonio no es una meta, es el camino. ¿El matrimonio no es una meta? Sí. La idea es que como que muchas personas se esfuerzan en la parte de la relación de novios, llegan al matrimonio, firman y ya, o sea, los esfuerzos acabaron. Es como, ya, cumplimos la meta, nos casamos. Y en realidad, al menos en mi perspectiva, me he dado cuenta que, no, dude, el camino inicia después de que firmas, o bueno, y si no firmas bajo ninguna ley, o sea, a partir de que das como que el paso a vamos a formar una familia, vamos a vivir juntos, ahí inicia el verdadero camino. Y es como, he platicado varias veces contigo la metáfora de la plantita y es algo que tú descuidas, o en este caso la planta es, si tú la riegas de manera frecuente, le das sus cuidados, le cambias la tierra, la pones al sol, o sea, a lo mejor parecen una serie de cosas bien tontas, pero a mí se me mueren todas las plantas, ¿no? Y es porque justo no doy ese cuidado. Entonces yo lo equiparo a una relación de pareja donde como que todo el mundo espera como que, el gran despliegue, ¿no? La gran cena, el anillo, el viaje, el todo. O sea, claro, pues si tienes la oportunidad, la opción de hacerlo, por supuesto que jala. Pero en realidad es monótono. Es todos los días. Sí, creo que ya entiendo como por dónde vas. Y efectivamente, si no te esfuerzas todos los días por ser pues la mejor versión que puedas de ti, para tu familia, tu pareja, para ti mismo, no va a funcionar. Porque sí, creo que a mí me ha pasado muchas veces. Llega como, pues ya, o sea, esta es nuestra vida, ¿no? Y es muy fácil caer en la monotonía, que no es lo mismo como la cotidianidad, creo que hay una diferencia. Tu vida va a ser cotidiana, ¿no? Creo que esa es la definición de cotidiano, o sea, es algo que pasa todos los días, pero no significa que sea monótono para ninguno de los dos. Y muchas veces, sobre todo antes de que lleguen los hijos, todo es súper chido, ¿no? Porque tienes tiempo, tu foco es la otra persona por completo, o sea, tú tienes tiempo para ti, para hacer todas las cosas que te gustan, la otra persona está feliz también haciendo las cosas que le gustan y se enfocan mucho el uno en el otro. Se dan tiempo, romancean, salen a pasear, que eso es lo que hacíamos tú y yo, ¿no? O sea, realmente creo así poder decir sin duda alguna que nosotros fuimos unos antes de Lorien y otros después. O sea, nuestra relación cambió totalmente. Y una de las cosas que nos pasó fue justo eso, ¿no?
Pero quizás el chiste es algo que tú decías mucho y que a mí me molestaba un poco porque era pues duro, ¿no? Pero me decías, es que los hijos no son lo más importante, somos nosotros. Porque si no nos valoramos y nos damos esa importancia, cuando los hijos se van, pues ¿qué queda, no? Unos padres que ya no se conocen entre ellos. Y me molestaba un poco porque pues era muy difícil, o sea, ¿cómo puedo ponerle atención a mi marido en este momento cuando tengo una bebé, no? Entonces, ahí es una parte que creo que me voy a saltar, pero hay muchos ideales versus realidades en todo esto que vamos a decir. Y el ideal sí es ese, el ideal es que la pareja sea lo más importante, el ideal es que le des muchísimo amor y cariño a la otra persona, pero la realidad es que a veces no se puede. Fíjate que ¿Sí lo creo dije bien? que sí. Ah, Creo que para empezar con este episodio donde va a haber muchas, no diría verdades incómodas, porque si no sería decir como, oh, tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero una opinión incómoda es un, ¿cómo? ¿Cómo mi hijo, a la persona a la que yo traje a este mundo y le di vida, no es lo más importante? Y es como, a ver, el vínculo de padre-hijo, madre-hijo, no se va a romper nunca. O sea, se va a romper pues el día que alguno de nosotros caduque. ujú, Pero el vínculo marital o el vínculo de pareja ujú. se torna súper frágil. Sí, que es lo que vimos muchos con todos los adultos de la generación de nuestros papás, ¿no? O sea, te desvives por los hijos, sobre todo porque tenían muchos hijos. Y ya después se te olvida con quién estabas casado. Y esa es otra. O sea, también creo que una opinión incómoda es después te vuelves roomie de tu pareja, ¿no? Y la Ujú. típica de es que me estoy quedando por los hijos. Y aparte de de los psicólogos que han estado acá es como, güey, nunca te quedes por los hijos porque se vuelve un como un círculo de no sé si la palabra sea tristeza, pero se vuelve como un güey, o sea, mi mamá no está feliz, mi papá no está feliz y nomás están juntos por nosotros y es como nosotros decimos, mejor divorcien si sean felices O sea, aparte, ¿no? sí, pero ahí ya te fuiste al extremo. Que no sé si ustedes sepan, pero Alan es Piscis. Y le gustan los extremos. O sea, sí, eso que me dices es cierto, pero de una cosa u otra hay un espacio muy grande. El Claro. hecho de que por ciertos momentos, sobre todo los primeros años, yo diría los primeros 2 años, son súper difíciles. Ujú. Son difíciles, Mucho son estrés. demandantes, ajá, son estresantes y sí te vas a perder un poquito en esos 2 años. Me acuerdo que nosotros, creo que fue lo más difícil, la etapa más difícil, porque pues al final apenas estábamos a ser papás y de repente ya no nos hacíamos caso el uno al otro y yo estaba así como modo zombie. Pero muchas parejas, y obviamente no voy a generalizar porque hay casos de todo, se pierden en esos 2 años. Ujú. Porque es muy difícil, se generan situaciones de estrés muy fuerte y si no eres lo suficientemente inteligente vas a decir, ¿sabes qué? Ya no te aguanto, mejor yo solo, ¿no? O yo sola. Entonces, nosotros sobrevivimos a eso, Sí, y literalmente usando la palabra ¿sí? sobrevivir. Sobrevivimos y cuando ya estás del otro lado dices, wow, qué bueno que no nos dejamos, porque qué error tan grande hubiera sido, ¿no? Porque realmente siento que las personas que somos en esos momentos, bueno, es una parte de nosotros que no es nuestro todo. Ujú. Y sí siento que es natural que se pierda un poco el nosotros pareja. Fíjate que ese sería como otro punto o la parte del consejo, ¿no? O sea, Ujú. cómo evitar no perderte como pareja. Y justo, ¿no? Das vida y en ese momento lo prioritario es, o sea, supervivencia, ¿no? Y Ujú. sobre todo en la parte de papá primerizo, no sé si te pasó, pero cuando se la entregaron fue como de, güey, ahora sí es en serio y tienes otra vida que depende de ti, ¿no? Y además ni siquiera me tocaba a mí Creo que alimentarla, todavía no me cae ese 20. ¿no? Pero a mí no me tocaba alimentarla, ¿no? Ajá. Pero bueno, tú sí, ya venías con el kit completo. Afortunadamente, pues, lactancia materna exclusiva. Por ahí un par de bachitos, pero nada que no pudieran arreglarse con una buena consulta con una asesora de lactancia. Pero algo que yo te decía mucho era como, o sea, ¿dónde estamos nosotros como pareja? Y Ujú. siendo súper honestos, tú estabas en modo supervivencia, ¿no? Y es como difícil privilegiar eso. Pero al paso del tiempo, como que creo que sí fue, coincidiste un poco más a largo plazo de, o sea, creo que sí pudimos haber hecho más por nosotros, ¿no? Sí y no. ¿Ok? O sea, siendo honesta,
pues hice lo mejor que pude, ¿no? ¿Lo haría diferente? Sí, sí lo haría diferente, pero no tan diferente como creo que tú esperarías. ¿Por qué? Porque realmente creo que lo más importante en esos momentos es el bebé o la bebé. Entonces, creo que la manera de acercarse a una pareja, o sea, a tu pareja en esos momentos es a través de ese bebé. Entonces, los dos van a, y es una de las cosas que vamos a platicar, es, pues, ¿qué esperas, no? O sea, tal vez eso fue como uno de nuestros errores, Ajá. de pensar que la maternidad y la paternidad iba a ser como miel sobre hojuelas. Y realmente es muy difícil. Entonces, creo que es una de las conversaciones que hay que tenerse es, oye, ¿cómo te imaginas en esos Ajá. momentos tan duros? ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a pelar, tú vas a estar así en modo zombie, yo voy a querer que me hagas caso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a mí, para mí, y eso es mi opinión y yo sé que quizás no vayas a estar de acuerdo, para mí lo Para eso ideal, somos dos micrófonos. sí, para mí lo ideal hubiera sido, para mí lo ideal hubiera sido que los dos hiciéramos un equipo de somos tú y yo con esto, que es Hasta ahí me la parece muy maternidad. abstracto. No, o sea, es, oye, ¿sabes qué? Me siento cansadísima y te lo comparto. Ujú. Y te digo, oye, ¿sabes qué? Necesito esto de ti. Oye, yo necesito esto. Y te podría... Y ahí como compartir nuestras desgracias. Ujú. Algo que, o sea, es como algo en común, Es que es muy ¿sabes? fácil que con el estrés del momento, y nos pasó N mil veces, éramos tú y yo en dos bandos opuestos. Normalmente era mamá y bebé, ¿no? Contra papá. Y hay como un tip, a lo mejor brincándonos un poquito, pero creo que el tip es justo, o sea, la parte del plan previo, la verdad es que, o sea, por más lógico y que suene en este momento, en que inclusive ni siquiera está en la propuesta, es, pues háblense de cómo se imaginan que va a ser el proceso, ¿no? Porque además, o sea, spoiler alert, las cosas cambian. Sí, y ni va a ser como se lo imagina. Pero, ¿sabes qué? Dices algo. Creo que el problema es, obviamente, el estrés te mata y todo, pero creo que las expectativas que tienes y lo que no está saliendo como tú quieres es lo que genera el problema. Porque imagínate, estamos ahí, es que los pañales, no sé qué, y tú estás esperando que yo reaccione de una forma o estás diciendo, es que estamos perdiendo el tiempo aquí, pero en realidad estaría súper padre que nosotros pudiéramos estar viendo una película, ¿no? Ujú. O sea, finalmente es tu expectativa la que te está generando esa frustración que después vas a ir a sacar con tu pareja, ¿no? Obviamente necesitas estar en un nivel, dirías tú, Nirvana zen, emocional. en el nirvana emocional para poder manejarlo así, ¿no? Pero ese sería como un consejo que tal vez es irreal, pero si lo tienes en la mente, tal vez te Ujú. ayude a respirar un ratito. Y es, son ustedes dos contra el mundo, ¿no? Y en este caso no voy a decir contra el bebé porque no creo que sea el No, caso, no, pero no. es, son ustedes dos criando un bebé. No, son ustedes dos en contra de una situación, ¿no? O sea, va a haber una situación de estrés, una situación que no está prevista, un bebé una situación de un bebé que vomita, una Ujú, situación de que no para de llorar. O sea, sí, creo que de ahí rescataría como tip son ustedes dos contra una situación, ¿no? Es sí. difícil llevarlo a la práctica porque además mi papá tiene el dicho de que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces aquí somos dos mundos distintos tratando de incorporar a un tercero bajo más o menos ciertos parámetros de crianza. Sí, y la otra cosa que dijiste y que creo que sí es cierto es, ok, estamos súper estresados, cansados, normalmente las mujeres son las que más se desvelan, entonces crear momentos de pareja realistas. Sí. O sea, no es como que a la semana de que pariste te vas a ir al cine con tu pareja, o sea, no se va a poder, No, no hay o manera. tampoco la parte de que vámonos a cenar, ¿no? Digo, Claro. a lo mejor hay parejas que son más aventadas y tienen a los papás muy cerca o una red de confianza o de apoyo O muy Gaby y grande. Beto, nuestros primos que son bien callejeros y desde chiquita su hija estaba por todos lados parrandeando con ellos, ¿no? O sea, realmente nosotros fuimos como más matados, yo creo, en las rutinas. O Ajá. sea, de a las 7 ya está dormida, o sea, y no podemos estar fuera de la casa a las 7 y si estamos haciendo fiesta va a ser aquí en la casa porque ellas se tienen que dormir a las 7, ¿no? O sea, como que en esa parte fuimos muy estrictos y nos complicó un poco las cosas, aunque yo no me arrepiento, la verdad. O sea, No, creo siento que nos que... ayudó a poner en orden, que esa Ajá. podría ser otra cosa. Entonces, ok, ¿qué momentos sí tienen? Van a hacer en su casa. Entonces, háganse una cenita.
Ujú. O, Y por más aburrido que suene, literal, agenden, ¿no? Porque es como, ¿cómo voy a ujú, agendar? Pues, güey, así como tienes una reunión con el dentista, como tienes una reunión de claro, trabajo, como tienes que ir a verificar el coche. y es inamovible, Sí. a menos que una causa de fuerza mayor, pero realmente eso es lo que lo hacemos ahora y nos ha funcionado bastante bien. En nuestro calendario en conjunto tenemos las actividades que tenemos que saber los dos y tenemos reuniones todos los miércoles para jugar él y yo, porque es algo que, pues, es algo que disfrutamos. Y la parte de la inamovilidad, o sea, sí lo inamovible de que sea ese día, pero para que funcione hay que ser flexibles, ¿no? Porque si a lo mejor dices, oye, 8:30 te va, sí, súper. Y si es ahora, está en el berrido, pues evidentemente no va a jalar. Pero si se logran mantener en calma, si se logran con el de, güey, o sea, a ver, no es el fin del mundo si se va a reprogramar, porque además también va a pasar, ¿no? Ujú, que te quedas dormida. Yo me quedaba dormida prácticamente todos los días los primeros 6 meses. O sea, estaba exhausta realmente. Y eso nos generó conflictos, porque obviamente él se quedaba fuera así de, bueno, te espero, ¿no? Ujú. Y yo no daba señales de vida, él se quedaba esperándome y se frustraba y otra vez se quedó dormida. Y creo que en una parte lo entendía y otra parte se enojaba, porque finalmente él estaba esperando que tuviéramos una cita, ¿no? Y fíjate que estaba pensando, tal vez sea mucho menos útil decirles, ah, sí, una cenita, porque realmente te quieres dormir temprano. Ujú. Háganlo un fin de semana en desayuno. Si tienen la fortuna de tener a alguien cerca que les cuide a un bebé, es mucho más fácil cuidar a un bebé en el día que No, en la y si noche. no tienes, también es bien fácil llevártelo, porque al final no va a ser como la parte de, ay, tú y yo. Digo, evidentemente la idea es aquí no te pidas como Sí. pareja y salgan los dos, ¿no? Pero también es como que todas las opciones que hay. Si tienen a alguien de su red de apoyo cercano, papá, mamá, suegra, hermano o alguien que les cuide, güey, te pelas 2 horas, no pasa nada, le das de comer antes y regresas 2 horas, ¿no? Y obviamente los espacios se van haciendo más grandes, pues conforme vaya avanzando el tiempo. Pero de primera, esa. Y si de plano no tienes a nadie, bueno, salte del ambiente donde te está generando estrés. Y no es que tu casa sea un cuartel, una guerra sin cuartel, pero la realidad es que también el cambiar de aire ayuda. Ujú, sí, ayuda un buen salir a un restaurante, bañarte y vestirte diferente. No andar en pants de yoga todo el Sí, o tiempo. sea, es súper, súper. Eso es una buena idea. Creo que en la noche va a ser más difícil por lo que, Sí. o sea, nuestra experiencia fue, yo estaba fumigada y la verdad es que no había manera. Y fíjate que quisiera regresarme como un poquito, porque aquí ya estamos como quedando varias pinceladas que al final creo que funcionan y además pues Ujú, es como más fluida la plática. Pero algo que, o sea, vamos para 4 años de matrimonio y recientemente tuvimos una cita ya ella y yo nomás, como para ir a platicar. Y pues, ustedes saben, soy abogado, ¿no? Entonces, el matrimonio como tal, o sea, es una institución o eclesiástica con una serie de reglas o una civil igualmente con una serie de reglas. Y cuando tú creas una empresa, ¿no? Haces ujú. un acta constitutiva, que literalmente es un documento en el cual dices, ah, pues sabes que a mí me gustaría que mi empresa tenga esto, ¿no? Y la ley te dice, ah, pues debe tener A, B, C, D, y de él puedes echar a tu cosecha todo lo que quieras. Y normalmente la gente que se casa es como, ah, pues ya estuvo, güey, ya me casé, ya, y no hay más. Entonces, la propuesta de esa cena fue como generar nuestra acta constitutiva de matrimonio, y no porque el papel no valiera, ese ya estaba ahí firmado, pero fue como de, oye, a ver, o sea, en el otro, pues vas, claro, una persona te da unas palabras súper bonitas, un montón de testigos, fotos, ¿no? Pero realmente como la parte de, ¿qué esperas de este matrimonio, no? Y no la parte de, ah, quiero ser feliz y todo, digo, está padrísimo. Pero en la ejecución, la idea detrás de eso era más como en esta etapa de que vamos como pues, reencontrándonos como pareja después de que algunas cosas con la bebé ya se asentaron, es, uno, no somos las mismas personas que cuando iniciamos este viaje, ¿no? O sea, las personas constantemente cambiamos. Entonces fue como readecuar nuestra realidad o nuestros intereses. Digo, ya, ya tarde en la parte, pues ya nos casamos, ¿no? No, no creo que fue eso, sino recordarle al otro cuáles son nuestras prioridades. Eso es lo que hicimos realmente, Sí. porque sí cambiaron y incluso para mí fue como, a ver, ¿qué es lo que más me importa? O sea, realmente no lo tenía como tan claro y creo que eso es lo que hicimos. O sea, es como, ok, ¿quiénes somos ahorita? Te digo, Ujú. esto es quién soy ahora y esto es lo que me gustaría recibir, ¿no? Y además para que no suene así como de, o sea, ¿cómo? Se pusieron a redactar un contrato inmenso. No, a ver, o sea, fuimos a cenar y literalmente tomamos una servilleta y fue de, oye, las veces que hemos estado como muy en el borde de, ya, a la chingada lo que sigue, o sea, ya no podemos seguir acá, fue un,
creo que tenemos que encontrar nuestro centro como pareja. Entonces fue, dime 3 cosas que no matter what, qué tan feas se pongan el entorno, ¿no? Por presión económica, por... Vaya, inserten ahí lo que les podría detonar a ustedes un problema como pareja, ¿no? El día a día. Fue de, dime las 3 cosas que si yo te las doy, dirías, güey, sí está todo de la fregada, pero no nos hemos perdido como pareja, ¿no? Entonces, tal vez no les funcione, tal vez les parezca súper ñoño, pero realmente a modo de ejercicio, de interiorizar o de ser honestos, es como, a ver, ¿cuáles son las 3 cosas que para mí son importantes, no? Ujú, Digo, si a ustedes les sirve que sean 5, sean 10 o lo que sea, pero nosotros lo quisimos hacer como muy en cortito. Y literalmente ahí tenemos la servilleta, las apuntamos y fue como de, o sea, yo, Alan, necesito uno 2 3, ¿no? Yo, Majo, necesito uno 2 3. Y quisiera complementarlo un poco con la parte esta como del lenguaje del amor, de, no recuerdo cuántos son, creo que son 5 o 7, ujú, pero bueno, hay como un segmento y es, a mí me pasaba mucho contigo, ¿no? Como de, oye, es que siento que tú no eres como tan física como yo, ¿no? Y me di cuenta de, a mí me gusta, mi lenguaje del amor es dar afecto físico y recibirlo. Entonces pasa que, y seguramente se van a identificar, ¿no? Porque es que mi pareja todo el tiempo quiere que le esté diciendo cosas bonitas de, me amaría si fuera una oruga, y es como, güey, todo el tiempo te abrazo, ¿no? O todo el tiempo hago cosas por ti. Y ahí es donde tiene un poquito de sentido esta parte de, no todos muestran amor de la misma manera, ni se sienten amados de la misma manera. Entonces, como que con todas estas ideas, la- el propósito es, siéntense a platicar un día, tengan una plática incómoda y digan, güey, a mí no me sirve que todo el día me estés diciendo que me veo preciosa. Sí, lo que a mí me gusta es que me abraces. Entonces la otra persona, si no supiera eso, estaría todo el tiempo, güey, es que claro que lo amo, todo el tiempo le estoy diciendo, güey, te ves súper bien, o te admiro mucho, o tienes estas cualidades, y la otra persona es como, güey, lo único que quieres es que me abraces. Entonces, ujú. mi recomendación sería, siéntense a platicar de cuáles son sus lenguajes del amor, dense cuenta que, y además, otra cosa, esto no es como hoy lo firmamos y es para toda la perpetuidad. No sabemos en 5 años o en 3 Ujú. o en el tiempo que ustedes estimen lo que ha cambiado. Entonces, creo que la recomendación más grande o el primer pro tip es siéntense todas las veces que sea necesario a tener una plática incómoda. Ahora, en otros episodios hemos tocado como que cuáles son los pilares de una relación, ¿no? Ujú. Y la comunicación, ¿no? La adecuada comunicación, porque antes era como hablar, güey, podemos hablar todo el día y si no nos comunicamos, pues no va a funcionar, ¿no? Pero bueno, son varios. Y uno de ellos es el aspecto sexual. Ujú. Entonces, otra cosa que creo que también vale muchísimo la pena que lo toquen si van a embarcarse en la parte de la paternidad, maternidad, es eso va a cambiar, ¿no? Y, bueno, no sé, no lo sentencio a y va a cambiar y pum, bajo el martillo. Ujú, pero lo Pero más probable es que sí. sí, o sea, viene un tema de recuperas. Físico. Ujú, O sea, tan solo el aspecto físico ya te impide. De hecho, los doctores te dicen 40 días mínimo, no. Y realmente a nivel hormonal, físico, si tu parto fue natural, si fue cesárea, o sea, tienes muchísimos, ¿cómo se llama? Muchísimas circunstancias alrededor de tu cuerpo que te hacen sentirte diferente. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuántas veces me veía al espejo yo y es que odio mi cicatriz? Y estaba así como súper traumada. Y pues obviamente eso me afectaba, ¿no? A mí como persona y a la hora de pues presentarme ante ti. Era difícil. Ya después pues vas cambiando. Pero la verdad es que, o sea, yo lo último que pensaba era en eso. ujú. Porque yo no dormía bien, porque mi cuerpo estaba atravesando por muchísimos cambios. Y es una cuestión, pues, dependiendo de los hombres y, o sea, del hombre y la mujer, pues vas a tener más o menos conflictos por eso, ¿no? Sí. Acá digo, al final es como nada más tocarlo, porque es finalmente como que todas las cosas que al menos en nuestra experiencia cambiaron. Aquí como consejo, digo, al final su escenario puede ser muy distinto, pero creo que en la parte en la que yo podría haber contribuido más era ser más paciente, Ujú. ¿no? No estar como en la parte esta de me toca a mí ser el capitán del equipo y salvar al equipo y remar por los dos, Ajá, no te tocaba, pero se agradece. ¿no? Y el mensaje esperanzador de esto es mm, háblenlo, no lo aborden como desde la desesperación o de la demanda y al paso del tiempo, pues como que se recupera el ritmo. Sí, y creo que como en todo en la vida,
lo mejor es llegar a un punto medio. O sea, uno tiene una expectativa, tal vez yo decía, yo no quiero tener sexo nunca más en la vida, no sé. Y Divórciate. tú quieres, o sea, es un ejemplo. O sea, lleguen a un punto medio. Ninguno de los dos va a quedarse o sea, con su idea. Pero si entiendes al otro y dices, bueno. Perdón, y que además ese es un tip general para todo. Sí, claro, para partiendo todo. de la base de cada cabeza es un mundo, si tú como sujeto A o B de la relación de pareja pretendes imponerte, a lo mejor habrá cosas que funcionen, ¿no? Porque, no sé, tienes más experiencia en algo, pero si la visión es me voy a imponer no va a jalar. O sea, sí tiene que ser un verdadero acuerdo. Yo creo que nadie llega con esa idea de, se va a hacer lo que yo diga, pero finalmente en la discusión entras en esta pero es que necesito que me entiendas y la otra persona seguramente piensa lo mismo y ahí es donde todo se echa a perder, ¿no? O sea, pero creo que estar con la mentalidad de, ok, los dos queremos estar bien como pareja, entonces vamos a ver cómo podemos estar bien como pareja. Esa sería como mi recomendación. Uh-huh. La otra es a lo mejor un poco burda o como muy sosa porque decir, güey, tu podcast se llama Un Papá Presente, ¿no? Pero parte de las pláticas incómodas que creo que vale la pena que tengas con tu pareja es, güey, ¿quieres hijos o no quieres hijos, no? El tema del número pues va a venir después porque a lo mejor habrá gente que diga antes de que se embarque en todo esto y vea, y vea la chinga que es, diga, yo quiero 3, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero acá como que el consejo es, siéntense a platicar y es ¿quieres hijos o no quieres hijos? Porque al final es un deal breaker. Claro, y déjate eso, o sea, antes de decidir si quieres tener hijos o no, ve y habla con alguien que tenga hijos. O sea, varias personas. Y chiquitos, sobre todo chiquitos, porque creo que es cuando es más difícil, o ahí me van a decir que no algunas personas, pero hablen con alguien que ya tuvo hijos, no hace 50 años como sus abuelos, o hace 30, 40 años como sus papás, porque de verdad que se les olvida. Uh-huh. Lo romantizan. Sí, hablen, o tal vez sí era diferente, o sea, realmente la vida de hoy es totalmente diferente a la de nuestros papás y yo no sé cómo mi mamá pudo tener 4 hijos, la verdad, mamá, te admiro muchísimo por eso, pero hablen con alguien que sea como más reciente, que tenga el ritmo de vida que ustedes tienen y que les diga qué es lo que hicieron, cómo lo vivieron. Obviamente va a ser diferente a ustedes, pero al menos se van a dar cuenta de que no todo es color de rosa y que hay cosas más difíciles que nadie o normalmente nadie habla y ahí es donde vas a decir, ok, estoy dispuesto o dispuesta a hacer eso o a ceder aquí o a dejar de hacer allá porque realmente tu vida va a cambiar muchísimo. Algo que me gusta mucho de la mal llamada generación de cristal es que se ha romantizado menos muchas cosas, ¿no? O sea, yo sí he escuchado a muchos amigos y amigas decir, güey, o sea, no tengas hijos, ¿no? Padres que dicen no tengas hijos. Y en la parte es como de, güey, ¿cómo puedes decir eso? Güey, porque a lo mejor si hoy eligiera, ¿no? No los tendría. O no es como que los vaya a regresar. Ya después te dicen, bueno, no es cierto. Es algo que que me ha traído muchas satisfacciones en el plano personal, que me ha realizado a lo mejor en esa parte de querer tener familia. Pero también es como, güey, sí es cierto que te tengo que decir que no es esa parte romántica donde todo va a ser perfecto y la familia feliz. No, güey, tener una familia, como muchas cosas que valen la pena, hay que echarle huevos, hay que echarle constancia y hay que sacrificar cosas. Sí. Otro tema muy incómodo que creo que vale la pena platicar y abordar mucho antes de firmar bajo cualquier ley o irte a vivir juntos, y que también es un tema bien tabú, el tema del dinero, ¿no? Sí, eso llega antes de tener hijos y se agudiza cuando tienes hijos, ¿no? Sí, nosotros creo que fuimos, bueno, de acuerdo a lo que tú me platicaste, conmigo fue como mucho más abierto ese tema. Pero es que además tú también me diste la pauta, ¿no? Como que generalmente es como, es un secreto. O inclusive he escuchado mucha gente es que yo no le voy a decir cuánto gano, porque entonces va a saber y entonces va a tomar otras decisiones. Y es como, a ver, güey, si tienes una pareja que te va a intervenir tus cuentas, bueno, pues Para empezar, ya estás en el lugar equivocado. exactamente. No sé quién me dijo eso a mí una vez y dije, esa es la analogía perfecta. No puedes estar con una persona si no sabes todo sobre sus finanzas porque son una empresa juntos, son un equipo. Entonces, ¿cómo vas a saber qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer en términos de planes, de proyectos personales y de pareja si no tienes idea de en dónde está parada la otra persona? Si no tienes idea de
si tiene deudas, si tiene compromisos, no sé, que tenga que mantener a su mamá, a sus papás. Sí, O sea, justo. realmente es un tema súper tabú, pero es demasiado necesario. Yo tengo muchas amistades que sus parejas no tienen idea de cuánto ganan y es como, no, pues yo no le voy a decir cuánto gano y no me interesa saber cuánto gana él. Pero además es una cuestión como de control. Es que no le voy a decir porque no quiero que me controle. Y realmente, o sea, viéndolos a los ojos, es como un, claro que sabemos cuánto gana el uno y el otro, pero no es como que, ah, gastaste de más, gastaste de menos, porque ahorita les vamos a decir cómo hemos logrado llevar eso, sino es más bien como un, ok, de la gran bolsa familiar que se necesita, ah, pues sí tenemos lo necesario para hacerle frente, ¿no? Y la otra, o sea, como que por un lado es el no me controles y por el otro es, güey, ¿qué tal que tu pareja está sumida en deudas hasta el gorro y por miedo, por un luego lo soluciono, por un pido Claro, prestado, no lo sabes? Entonces, es un gran tema de conversación, ¿no? sí. Y por ahí lo dijimos una vez, ¿no? Es como de para tu tercera cita, tráeme tu estado de buró de crédito. O sea, sí y no, pero realmente es ¿por qué vas a compartir tu vida, tu cuerpo, tu todo con la otra persona y no vas a compartir tus finanzas? A mí me parece algo muy difícil de comprender y yo nunca fui así, incluso con mis parejas, o sea, mis novios y relaciones como no de matrimonio, Ujú. pues siempre fui muy abierta al respecto porque nunca me ha parecido como algo que tenga que esconder. Y al contrario, es como, oye, o sea, imagínate que te suban el sueldo o encuentres un trabajo que te paga más. ¿A quién se lo vas a querer compartir más que tu pareja? O sea, para mí es como, no tiene sentido ocultar algo así, ¿no? Nada, en general. Yo soy muy abierta en muchas cosas y eso es una extensión de esa apertura que yo le doy a mis parejas o a ti, pues, Ujú. porque ya. No, y además aquí en la parte de que, ah, todo lo que acaban de decir es una reverenda tarugada, tal vez sí, pero a nosotros nos funciona. Y aquí se trata de los tips que queremos compartir con ustedes. ¿Y qué fue Claro. lo que hicimos? Número uno, es como de la gran bolsa, tiene que haber, o sea, la primera para mí sería como el gasto familiar y sería como un, güey, la manera más pareja de hacerlo si los dos trabajan es háganlo en función a porcentajes, ¿no? Entonces, agarren el 100% de sus gastos como sociedad, como familia, como todos, ahí metan pues el súper, que sí pagan colegiaturas, que los servicios, que sí, o sea, todo lo que tiene que ver para que la familia funcione, ¿no? Lo dividen en función a cuánto ganan porcentualmente, ¿no? Necesitamos, no sé, para hacerlo redondo, 10,000 pesos. Y ganamos lo mismo, pues 5,000 y 5,000, ¿no? Ujú. Y si no, pues ajustenlo a porcentajes. Entonces, la primera cuenta es la cuenta común de la familia. La segunda y la tercera van a ser las cuentas personales de cada uno de ustedes, donde les sobra esa parte. Es decir, una vez que ustedes cumplen con sus obligaciones familiares, si lo demás te lo gastas, lo inviertes, eso creo que es la parte donde la mayoría dice, le da ese respiro de, ah, entonces no me van a fiscalizar. No, güey, no se trata de que te fiscalicen, es que en tu empresa tienes que Ujú. invertir para que marche, para que opere, para que cubras tus fijos, tus nóminas, ¿no? Que sería como el equiparado. Sí. Acá cada quien su cuenta individual es como, güey, me compré unos tenis. Pues tu pareja no puede ir ni pío, porque uno, ya lo platicaron. Dos, está completo el fondo familiar y eso pues ya es dinero que puedes meterle a lo que tú quieras, Y ¿no? conocemos parejas que no son así. O sea, yo conozco parejas cuyos ingresos son literal comunes. Ujú. Y entonces es como tú ganas 20, yo gano 30. Ah, pues los 50,000 pesos son del todos. Y entonces de ahí tú vas a agarrar para comprar las cosas que tú quieras, etcétera. Hay muchas formas en las que funcionan. Desde mi crianza, desde la forma en la que yo veo el mundo es, para mí es importante como mujer sobre todo, pues tener algo que es mío, ¿no? Y que sea independientemente de lo nuestro. ¿Por qué? Porque hemos visto muchísimos casos y se dan todavía todos los días de violencia económica, ¿no? Entonces, para mí eso es algo así como súper importante. También por experiencias pasadas es no es algo como que depender de una persona, o sea, de tu pareja, es muy duro, sobre todo cuando realmente no puedes confiar en la otra persona que te va a ayudar o te va a, pues, tratar bien, ¿no? Que te quedas en una posición muy vulnerable. Entonces, para mí sí funciona eso. Para mí funciona que yo tengo mi dinero, él tiene el suyo y este es el nuestro. Ujú. Entonces, nuestras deudas en común son estas y después de ahí, cada quien puede hacer lo que quiera. Y realmente tampoco es como cada Ujú. quien puede hacer lo que quiera porque al Tenemos una final, visión en conjunto claro, o de para sea, dónde vamos. si de repente él llega y me dice, me compré, no sé, te iba a decir algo Unos ridículo, Switch 2. no sé, un coche caro, Ah, bueno, cosas no, sí así te la que, volaste. Ajá.
o sea, sí, algo exagerado. Ujú. O sea, sí, yo sí me sacaría de onda porque es como, a ver, nunca lo platicamos, está bien, es tu dinero, pero ¿y qué pasa con esto y lo otro y aquello? O que de repente lo vea yo apostando en casinos, cosas así. No es algo con lo que yo comparta, o sea, no es una visión que yo comparta. Creo que los dos somos ahorradores hasta cierto punto, o tenemos Sí, como a ver, metas de, esto no oh, es... nos encantaría jubilarnos antes, cosas así, ¿no? Sí, creo que esto más como un control de finanzas, porque más eso lo he escuchado muchísimo, ¿no? O de, yo le escondo a mi pareja cuánto gano. O sea, esto es, güey, estás comprometiendo tu vida con una persona. Ese es el compromiso grande, elegir bien. Una vez que estás ahí es, ok, ¿cuáles son los planes de ambos, no? Oye, nos encantaría tener un viaje chido al año, ok, ¿qué podemos hacer para lograrlo? O sea, realmente como que en este aspecto, y que a lo largo de todo el episodio, nada es la verdad absoluta, son opiniones para generar polémica, porque además también nosotros las hemos tenido mucho, de, ok, ¿qué opinas de esto? Pero al final, si ustedes ya tomaron la decisión grande de es con quién voy a compartir mi vida, voy a traer vida, voy a vincularme de por vida, Ujú, es que esas sí son las decisiones grandes, pues la parte de la lana es un accesorio, ¿no? claro. Y no lo minimizamos, pero aquí hemos tenido muchas de estas pláticas incómodas y es como, oye, ¿qué te gustaría? Pues me gustaría retirarnos jóvenes, me gustaría tener la casa de la vida, me gusta. Entonces, claro que si el proyecto a largo plazo es la casa de la vida y yo voy y me gasto un coche o tú, pues va a ser como, güey, es incongruente con el plan que teníamos a largo plazo. Que el Ujú, otro podría ser como establezcan sus metas como pareja a claro. corto, mediano y largo plazo. Sí, ahorita dijiste algo súper importante. La decisión vital es con quién vas a compartir el resto de tu vida. Y para tomar una buena decisión necesitas tú tener muchísimo trabajo personal, saber quién eres, saber qué quieres, saber qué no estás dispuesto a hacer. Y es algo que nos pasa mucho. Por eso voy a meter aquí un comercial de todos deberíamos ir a terapia. No porque estemos locos, no porque tengamos problemas, es necesitas terapia porque simplemente, o sea, nuestro cerebro es impresionante y es bien complejo vivir. Entonces, procesar todas tus emociones, simplemente no puedes hacerlo solo. Entonces, cuando tienes la oportunidad de ir a trabajar todas estas cosas, es mucho más fácil que puedas tomar decisiones mejores o más informadas o puedes decir, estoy observando cosas que quizás no había visto antes, gracias a que alguien me ayudó a, no sé, tips para identificar personas que te van a sumar a tu vida, ¿no? Entonces, sí, Sí, es importante es elegirla a tu pareja, definitivamente. no, y complementando la parte de la terapia, ya he platicado en este espacio varias veces que la salud mental no era una prioridad en mi familia y creo que en general en México no lo es. Y después ves que fuimos al tema de la terapia de pareja y yo es como, pues ya estuvo, pareja, terapia, ya está. Pero no, sí hoy que he tenido ahí ya unas sesiones en individual, sí es como que vas a trabajar tus demonios, tus incomodidades, toda la parte que todavía no termina de hacerte match tú, Ujú. para que cuando llegues con tu pareja, pues las broncas sean menos, ¿no? Sí, y hay muchos tipos de terapia. O sea, hay gente que, por ejemplo, es muy religiosa y se acerca con las personas de la religión. O sea, al final es hablar con alguien que tenga un poco de conocimiento y que te pueda guiar de la mejor manera, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un terapeuta. Sería lo ideal, obviamente, porque por eso estudian. Pero pues al final te puedes acercar con alguien, ¿no? Y alguien que sea para ti una figura, pues a seguir, ¿no? Ujú, Que te pueda dar buenos consejos. Matrimonios, por ejemplo, que ya tienen, de hecho tuvimos una idea, bueno, yo la tuve ujú. hace un buen, de hacer como tipo terapia grupal de pareja, porque de verdad luego platicamos con nuestros amigos y nos sacan cosas que dices, wow, o sea, nunca se me hubiera ocurrido, o wow, qué manera tan distinta de ver las cosas. Entonces, como que hacer esos espacios de parejas de todas las edades, sobre todo creo que es muy enriquecedor de todas las edades, es como ellos ya están del otro lado, no sé, pensando en tus papás, Ujú. eh, ¿qué consejos te podrían dar? O tus tíos, o vaya, unos amigos de edad más avanzada que ya han vivido por todas las cosas que han pasado por todas las cosas que tú has pasado. Creo que también podría ayudar. Fíjate que como complementando ese punto hay algo que tú no sabías, pero en el último viaje que hicimos, venía yo platicando con Ale y con Hugo y Ale me venía diciendo así un montón de cosas y le decía, no es que no te ponga atención, pero lo que me estás diciendo está buenísimo para el material que queremos hacer justo para este episodio. Y al final Ale y Hugo son nuestros amigos, que es otro matrimonio que somos más o menos de la edad, pero ellos tienen dos hijas. Entonces, a pesar de que somos más o menos contemporáneos, sus retos son dobles. Entonces veníamos complementando muchas cosas de esto. Sí.
Y bueno, solo para cerrar como que el tema de las finanzas, que ya involucra más cuando ya tuviste hijos o estás por tener hijos, también la parte de platicar el quién va a dejar de trabajar, ¿no? Obviamente las mujeres dejan de trabajar pues por la parte de la licencia de maternidad y muchas cosas, pero otro factor que es muy importante, porque al final si no se va a desestabilizar el barco, es ok, tú decías, para mí el tener mi independencia financiera es importante y tú dijiste, o sea, no matter what, claro, voy a estar al pie del cañón y además pues eres profesionista independiente y eso permite muchas cosas que han permitido que tú estés muy presente en el día a día de la crianza de nuestra hija. Pero lo que tú tenías muy claro y que también se platicó fue, oye, en cuanto yo me sienta mucho mejor y todo, regreso a trabajar, ¿no? Ujú. Y por el otro lado, si la decisión de su pareja, o más bien, la decisión familiar es no regresar a trabajar, pues también ponerlo sobre la mesa, porque al final es bueno, veníamos con determinado ritmo de todo Claro. Y de y repente ya no. exactamente. No, ahí voy a citar a mi vecina Carolina. Hace unos años que estábamos en su casa platicando, dijo que su papá le dijo cuando ella se había casado, hija, por favor, hagas lo que hagas, no dejes de trabajar. Y pues años después, que ya tiene muchísimos años de casados y con un hijo, dice, es la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy muy agradecida con mi papá porque me dijo que no dejara de trabajar. Y yo sé que no siempre se puede. Sé que es muy difícil y que muchas veces dice, ¿sabes qué? Va, yo me rifo, me voy a quedar en casa criando a nuestros hijos para que tú tengas la oportunidad de salir adelante a trabajar, superarte como profesionista, porque vas a proveer. Tengo muchos conflictos con eso. Creo que necesitas confiar muchísimo en la persona que está del otro lado Ujú. para Para darle eso, darle tu ¿sabes? independencia financiera. Ajá, o sea, finalmente pues vas a depender de alguien. Aunque incluso en esas situaciones hay muchísimos tips que podemos seguir. Tengo otra amiga muy buenísima, Fer. Sus hermanas, ya las estoy ventaneando, pero me pareció una cosa súper novedosa. Eh, yo sí soy de la creencia de que una pareja, al estar junta y cada quien dedicarse, si tú decides estar en casa o él trabajar, al final los dos están permitiendo que el otro pueda realizar una actividad que de otra manera no se podría. Entonces, las mujeres que se quedan en casa trabajando sin un sueldo, están permitiendo que sus esposos hagan esa vida laboral y crezcan como profesionistas y ellas, y a su vez, ellas están pudiendo ejercer su maternidad gracias a que el esposo está haciendo eso. Entonces los dos se benefician y los dos deberían de recibir beneficios en general económicos, así como están recibiendo beneficios en sus actividades. Entonces lo que hacen ellas en esa familia en particular es, yo esposo tengo el trabajo, yo soy quien recibe el dinero, pero tu esposa está realizando una actividad también. Entonces tú necesitas recibir una mensualidad, por así decirlo, un sueldo por las actividades que estás realizando, independientemente Del gasto familiar. del gasto familiar. Porque creo que esto es algo que funciona porque finalmente lo que tú estás haciendo, Está remunerado. ajá, no, debería estar remunerado Ya. porque si tú no lo hicieras, alguien más tendría que hacerlo. Si tú no fueras a cocinar, a limpiar la casa, a llevar a los niños a la escuela, tendrías que contratar a alguien que lo hiciera porque la otra persona está trabajando, simplemente no puede. Y entiendo que si sacas la cuenta, o sea, hay unas cosas que yo he visto en internet que son impresionantes de 50,000 pesos al mes tendrías que pagarle a una ama de casa, o sea, y entre comillas para los que están escuchando porque ese término no me encanta, pero es literal, haces todo, ¿no? Ujú. Y le permites a la otra persona, sea hombre o mujer, porque hay muchos casos ya en los Sí, que es, claro. es invertido, ¿no? Entonces yo creo que la persona que se queda en casa sí debería de tener, además de pues, administrar lo que sea que necesite para la casa, tener un dinero que sea exclusivamente para esa persona. ¿Por qué? Porque en el dado caso, vaya, es independencia, punto. Pero es una independencia que te va a ayudar a salir adelante en los momentos más difíciles, que es cuando pues, enfrentas una separación, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que podrían organizarse, pero al final siempre, recuerden,
protéjanse, ¿no? Y recuerden que son un individuo también y que ustedes también tienen necesidades. Algo que es muy incómodo para cualquier persona es tener que pedirle dinero a alguien para cómprate calzones, ¿no? Entonces, tal vez dependiendo de las finanzas puede ser poquito, puede ser mucho, pero ese poquito tú lo sabes que es tuyo y que lo vas a poder administrar de la forma en la que tú deseas y te va a dar cierta seguridad e independencia que creo que es muy, muy valioso, sobre todo para las mujeres. No, y además eso prueba el hecho de que cada quien tiene un sistema y la cuestión es que los involucrados en la relación digan, este sistema es el que nos funciona, Ujú. ¿no? Sí, pero bueno, o sea, ahí es donde, repito, tienes que tener cierta claridad mental para saber que hay sistemas que no te funcionan a ti necesariamente, aunque la otra persona los quiera implementar, ¿no? Sí. Ahora, moviéndonos como un poquito es la parte de ahora, ya están en vamos a convertirnos en papás, ¿no? Y algo que creo que de lo que se habla poco es como el costo. El costo de ¿De ser convertirse en papás? papás, sí. ¿De costo económico? No. El económico al final creo que es el más notorio porque es como, güey, pues obviamente es el hospital, la cesárea, Ujú. Sí, como me todo eso. entiendo. Bien. El tema, no sé, gasto de pañales. O sea, tener un bebé es carísimo, ¿no? Sí. Como me digas. Tener un bebé es muchos gastos. No, yo hablo más como en el tema del costo emocional. Ujú. El costo en la pareja. Ok. Y el impacto en tu salud mental del día a día, ¿no? ¿A ti qué te ha costado tener a Lorin? Mucho tiempo contigo. O sea, creo, creo que lo bonito de esto es que si esto lo hubiéramos grabado hace 2 años, a lo mejor ni siquiera existiría el proyecto, ¿no? Ujú. Y hubieran No, pues sido, seguramente no existiría. ¿no? Y hubiera sido a lo mejor más como un compendio de quejas de es que ya no estás conmigo nunca y yo te espero para hacer algo y no sale, ¿no? O sea, hubiera sido más ahí. Hoy, a la luz de la supervivencia, y si alguien está enfrascado en justo el recién nacidos, Ujú. tal vez voy a decir algo que no debe decir, pero es, si hicieron la elección correcta, aguanten. El término de aguantar, neta, está fatal porque es como, güey, ¿por qué tengo que aguantar? Porque al final vale la pena. En este momento están en una cuestión de mucha inestabilidad los dos o los tres y no van a tomar la decisión a la frialdad de, güey, no está tan complicado, ¿no? Y vivirlo en el día a día está de la fregada, pero sí les diría, aguanten, ¿no? Pero, ¿qué me costó en ese entonces? Tiempo contigo. ¿Por qué digo que en ese entonces? Porque hoy ya hemos podido como que jalar otra vez todas nuestras canicas y es como, a ver, Ujú. nuestra hija ya no demanda tantas cosas, o sea, ya duerme, ¿no? Podemos estar haciendo esto de noche y no es estar todo el tiempo con el pendiente. Entonces, va viendo esa evolución o esa recompensa Sí. y es un mamá es menos mamá y puede ser otra vez más individuo y en función a que es más individuo puede ser más pareja. Pero en su momento sí me costó mucho eso. Y me costó como la parte de no sentirme parte del equipo. Porque cada vez que había una diferencia, pues una bebé de esa edad no va a decir. O sea, ustedes no lo saben, pero además a lo mejor es súper tonto, pero recientemente hubo una discusión súper burda en la mesa y yo le dije a nuestra hija, levante la mano quien crea que papá tiene razón. Y levantó la mano. Y fue una cosa súper burra. Pero es como de, o sea, por primera vez estamos siendo 2 contra 1. Y ojo, no se trata de separar, pero fue como Ya no te pues así sentiste se el segundo. siente estar en el Ujú. equipo, ¿no? Entonces, Sí. qué me costó? No sentirme parte del equipo, porque Mm. mamá y bebé son por default uno, ¿no? O sea, mamá decide por bebé. Entonces, el que ahora como que sea más todos somos parte de ese equipo. Sí, y ahí ya, la verdad, es bien difícil. O sea, al menos en mi caso fue mi bebé, ¿no? O sea, ya, Pero, ya lo había platicado, ¿no? ¿a ti qué te costó? A mí me costó el poder disfrutarla, así como yo quería. O sea, porque siempre me sentí como entre la espada y la pared, entre tú y ella. O Ujú. sea, literal, lo mismo que tú sentiste de no somos un equipo. Yo también sentí eso, o sea, no estamos siendo un equipo. Estoy yo en medio de alguien que demanda mi atención y otra persona que demanda mi atención. O sea, estaba fatal. Entonces me sentía culpable todo el tiempo por querer estar con ella y a la vez por no estar contigo. O sea, estuvo de la fregada, la verdad. Pero sí, sí, no sé. Creo que hay muchos costos, pero valen la pena. Sí. Al final
me acuerdo, Alan sufría, o sea, de verdad que sufría así como, es que se acabó, o sea, nunca más vamos a ser los mismos. O sea, nuestra relación ya se acabó. Pero a ver, espera. Hay nada más un paréntesis Ujú. y algo que tú decías y que era bien duro de escuchar, pero al final tenías razón. Ajá, eso es lo que iba a decir justo. O sea, él sentía que se acababa, pero yo siempre le decía, Es que ya no vamos a volver a ser esas personas. no, bien, yo iba a decir otra cosa totalmente Bueno, si quieres diferente. ahorita lo complementas, pero tú Ajá. decías eso de es que tú estás como idealizando la parte que era antes. Y esa es otra cosa que creo que no se dice. Esto no es que a todo mundo le vaya a aplicar. Tal vez ustedes sí puedan lograr la parte de la previa, durante y después. Y las cosas tal vez no cambien, pero pues, lo bonito de esto es que ha sido vivencial. Entonces les hablamos de nuestra experiencia. Y para nosotros sí fue un cambio. Y yo me aferraba a la parte de la pareja romantizada. Y no porque no fuéramos buena pareja. Al revés, estaba tan aferrado a eso. Es como de, güey, o sea, es que nos funcionamos increíblemente bien como pareja. ¿Qué chingados nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pues trajimos vida. Y obviamente tu foco cambia a supervivencia. Tu foco cambia a no duermo bien. Tu foco cambia a un montón de cosas. Entonces, si ustedes forman parte de la estadística de que las cosas van a cambiar, y neta que yo me aferré como perro a no quiero que cambien, es un, güey, al final, o sea, opinión impopular, las cosas cambian. Entonces, no necesariamente el cambio es malo. Ujú. Creo que pueden rescatar muchas cosas de, güey, estas cosas chidas teníamos, ¿te gusta que las traigamos al presente? Pues sí, creo que está bien, Ujú. pero hay cosas que no van a poder traer, por más que quieran. Y a mí me costó muchísimo lidiar con esa parte y tú fuiste como más realista en eso. Sí, yo, o sea, realmente las veces que te decía, es que esa mujer que tú amabas ya no existe, Traca. te lo decía muchas veces por, ya sí estoy hasta la madre de que quieras eso, ¿no? Pero también es cierto que no me sentía así en ese momento. Ujú. Ahorita me siento mucho más yo que Bueno, ese también antes, es otra ¿no? cosa. Y creo que ya hemos platicado, o sea, una mujer después del parto tarda, creo que 3 años en regresar así, pues a ser como ella era antes, sobre todo por la parte de, no sé realmente porque no soy doctora y estaría muy interesante que vieran el episodio de nuestro psiquiatra, Ujú. donde habla de todo eso, pero realmente te sientes totalmente distinta. Y lo que yo te decía en esos momentos es que no va a ser así siempre, es temporal. Y tú me encanta No, tu frase esa que tienes no, pero a ver, bueno, no me ahí encanta, la odio, espérame. La parte de, sí, pero ¿cómo dice? Lo, la de se vuelve permanente. ¿Pero qué es lo que dices antes? lo transitorio se vuelve Lo permanente. transitorio se vuelve permanente. Yo es que no, o sea, simplemente sé que es temporal. Y sí había muchas cosas que iban a ser temporales y otras que si no hubieras presionado tanto, pues no hubieran sido temporales, ¿no? O sea, creo que ninguno de los dos estaba en lo cierto. No, pero a ver, ahí otra cosa es ahorita que dijiste 3 años, la persona que está ahorita enfrascada en el Voy a de, güey, decir, ¿what? me acabo de convertir en papá hace una semana, ya estoy de las greñas con mi pareja. Dices, güey, 3 años de esto, Sí. dude, 3 años de Bueno, esto. no, tal vez no 3. No, Creo espérame, que como no, 2.5. drástico, no. No drástico ni agarrados del chongo, pero hay días que son muy intensos y el tema es que es como lunes intenso, martes, Ujú. miércoles y jueves intenso. Entonces, Sí. ya cuando dices, oye, vamos 7 días de la semana y 6 han sido intensos, es donde se empieza a poner feo. Que también hay que ser honestos. Muchas de esas cosas no tienen nada que ver con la maternidad o la paternidad. O sea, nosotros teníamos nuestros problemas individuales que realmente una relación tan así rápida Ujú. como la nuestra, pues no te das cuenta, ¿no? Entonces, no se asusten. O sea, lo que vivimos nosotros no necesariamente va a ser así. Hay muchísimas parejas que vivieron una cosa totalmente distinta. Depende mucho de cómo sean las personas, depende mucho del momento de la vida en la que tienen a su hijo, depende mucho de qué tanto se conocen, qué tanto, o sea, realmente No, es hay súper muchísimas multifactorial. variables, ¿no? Pero eh, para no como centrarnos en los problemas es, todo lo difícil sí pasa, tienes más claridad mental después, hay cosas que no pasan porque simplemente no tenían que ver con eso y hay que trabajarlas. Entonces, lo que se deriva del nacimiento de un bebé y todos los conflictos que hay, diría que el 80% es tus pedos personales Ujú. y el 20% es realmente el bebé, Y por eso hay ¿no? que ir a terapia para que puedas lidiar con tus Exactamente. 80%. Entonces, necesitas ayuda porque
No hay cosa más, creo que las situaciones de estrés te sacan lo peor y lo mejor. Entonces, tener un bebé es muy estresante y ahí te vas a dar cuenta de todos tus traumas, de las cosas que odias de los demás, de las cosas que odias de ti misma, las cosas que dices, wow, no sabía que tenía eso en mí y lo hice, y cosas positivas. Entonces, es un momento de aprendizaje al por mayor que si lo aprovechas, vas a salir adelante. Si dejas que te consuma y no lo trabajas, pues sí, es muy probable que se vaya a terminar. Entonces, pues hay que ser como muy, muy conscientes de eso, diría yo. Sí. Me quedé pensando como la parte del episodio es como que los consejos y el consejo sería, me voy a retractar del aguanta, Ujú, sería adapta, adáptate al cambio, ¿no? O ujú, sea, yo sí fui alguien que añoraba mucho y al final es un hoy, casi 3 años, ¿no? Bueno, de hecho más de 3 años. ujú, Este, no voy a decir regresaste, pues porque si eres una persona distinta, también soy una persona distinta, pero ya hay como mucho más otra vez esas líneas de conexión, ujú. en los tiempos de pareja de calidad más largos, ya podemos salir a cenar, o sea, entonces sería como dense cuenta que la otra persona en la ecuación también la está mal pasando y no porque quiera, sino porque es difícil. Entonces, sean empáticos. Malpásenla juntos. Exacto, malpásenla juntos. Y además puede sonar algo bien horrible, pero creo Sí. que es muy distinto porque ¿cuántas veces no te sentiste sola acompañada? Ujú. Entonces, creo que malpasarla juntos es un gran consejo realista, porque es como, güey, es difícil, o sea, la van a malpasar estadísticamente. Entonces, si le están malpasando, es como, güey, ¿la estás malpasando? Sí, yo también. Malpasémosla juntos. Podemos hacer, ese es un gran tip. ¿Te acuerdas de ponerle un nombre a la otra persona como si fuera un tercero que está haciendo cosas que te molestan? Sí. Entonces lo empiezas, nosotros le pusimos Carl. Ajá, tus pinche Carl no sabe cambiar Entonces pañales, es ¿no? como, ay, Carl, me choca Carl porque le he dicho 50,000 veces que los pañales se tiran en Estamos este bien bote mensos. y los vuelve a tirar en el bote que apesta. Entonces, no lo estás dirigiendo a la otra persona lo toma con humor, pero también te está escuchando de, oh, sí es cierto, no dejé los pañales donde debía dejarlos. Me imaginaste a la terapeuta. Apego evitativo. Cuéntame más. Pero sí, el hecho de no, o sea, aquí la parte seria es, te desfogabas, podías decirlo, pero no, no señalando directamente a la otra persona. Ujú. Pero bueno, para brincar, este te va a gustar. Plática incómoda que además vas a llevar una familia o formar una familia. La parte de la religión y los valores familiares. Fíjate que no me encantó tu pregunta cuando me la mostraste porque por default ya estás diciendo religión. O sea, y si yo no quiero inculcarle a mi criatura una religión, El no tener una religión es hablar de religión. O sea, aquí lo que estoy poniendo en la mesa es hablar de temas incómodos. Y además, México, por default, es católico. O sea, no hay de otra. Entonces, ¿qué oh, tal? hay muchas otras, No, ¿no? a ver, estoy hablando Ujú, en la generalidad, sí. ¿no? No sería incómodo si no fuera generalidad. Sería como, claro, quieres elegir cualquier otra. En cuántas familias no es un motivo, porque a lo mejor tuyo es súper chill. Pero, y a otro punto que vamos a tocar después, es, ¿y para arriba? O sea, ¿qué tal que mis papás eran, y mi mamá lo era, ¿no? Pero, ¿qué tal que los papás son súper católicos y es un, ¿cómo que no vas a bautizar a la criatura? Entonces, también es un tema que si ya sabes que tu familia o Ujú, tú eres de determinada inclinación religiosa o no religiosa o eres ateo, es como, güey, al final la línea que tomes es parte de tu visión ujú, personal que vas a trasladar claro. a un hijo tuyo. Pero la verdad es que, aunque es un tema polémico, es lo mismo en todos los demás temas. O sea, realmente es cómo vas a crear a tu hijo, No, claro, y al ¿no? final esa es la solución, pero es como oigan, hay muchas cosas que a lo mejor ni siquiera les había pasado por el radar Ujú, porque estaba sentado por default, y es, en su momento para ti, para mí esa parte fue súper chill, o sea, ahí no tuvimos ninguna bronca, ujú. pero, uno, la platicamos, y dos, ninguno de los dos está como muy casado con un tema ni religioso ni religioso, ¿no? Ajá, O sin religión. sí. Lo que yo sí diría, pero pues al final es mi opinión personal, es independientemente de la religión, sí hay que inculcarles espiritualidad. Creo que es una parte de la humanidad que se está perdiendo. Nos convertimos en muy materialistas, una sociedad muy materialista, y el tener conciencia espiritual
nos hace ser diferentes, nos hace ser más empáticos con las otras personas, nos hace ser más sensibles ante las situaciones difíciles del mundo y también nos hace tener esperanza cuando es muy difícil, ¿no? No, pero a ver, la parte de la espiritualidad a mí me gusta mucho y sobre todo es algo que tú me has compartido porque antes yo decía, religión y espiritualidad. Y la neta es que no. O sea, la religión es más, o yo la concibo más como una serie de reglas donde pues Ujú. eliges una y te tienes que comportar de esa manera. Mientras que la espiritualidad tiene que ver algo más contigo, como hacia el interior de, Sí. pues encontrarme sentido de pertenencia, como tal vez consultar a un ente más grande cuando no entiendo algunas cosas, cuestionarse cosas. Entonces, a mí, como Alan, como mi línea de pensamiento general, me hace mucho más sentido el crecimiento personal o la parte de puedo meditar y encontrar la espiritualidad en la meditación. Claro, pero en el día a día no lo hacemos. O Eso es sea, cierto. los dos pensamos en esto, pero en el día a día no estamos inculcándole eso a nuestra hija. Entonces, muchas veces las personas eligen la religión porque es mucho más sencillo hacerlo, Ujú. porque es algo que ya está como los domingos voy a misa o los domingos voy a... ¿Sí se llaman las misas cristianas? Supongo que sí. Bueno, no, no se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Pero al final tienes un día de la semana que estás dedicado totalmente a eso, al menos, ¿no? Y Así, nosotros, bueno, así como que totalmente no, pero tienes un día en el que dispones de tu tiempo para atender a una mm, celebración. bueno, es que depende de la religión, pero hay Sí. unas que son muy largas. Entonces, ajá, o sea, como todo el tema es, ok, ¿cómo vamos a criar a nuestra criatura? Y en eso vas a meter religión, en eso vas a meter eh, Ah, muchas bueno, el cosas. siguiente aspecto, en este caso para nosotros fue fácil y a lo mejor el tip es, oigan, si los dos están bajo el catolicismo y son católicos muy creyentes y están en la misma línea, chido, ya la armaron. Si los dos son católicos, pero son medio practicantes o de, güey, con que ir a misa de media hora los domingos yo estoy bien, listo, y dar gracias los fines de Ujú. año, perfecto. O sea, aquí la idea es tengan en Tráiganlo a la cuenta mesa. que la religión es un factor social, familiar, personal Ujú, que al final van a llevar ustedes su 50% a aportar a su ujú. capital social Sí, y que vale la pena que lo toquen, ¿no? sí, sí, sí. El otro, que por eso te hice como ahí un poquito el corte, es justo la parte de la línea de la crianza, Ujú. ¿no? Porque aquí podemos hablar de N mil factores y la generalidad sean, platíquenlo. Pero hay cositas así como que de rápido de, va a dormir con nosotros luego, luego, o la vamos a desalojar al mes, ¿no? Claro. Ahí es cuando te dije, expectativa Versus contra realidad. realidad, porque te acuerdas que nosotros dijimos, sí, cuando Loren cumpla 6 meses ya se va a ir a dormir a su camita, que no sé qué, que bla, 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 bla. Y a la hora que te das cuenta de que, por al menos en mi caso que yo le estaba dando pecho, era como, no hay manera que la mande a los 6 meses, que todavía come un montón, a su cuarto. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Pararme cada 3 minutos para ir a darle de comer. O sea, no, no hay manera. Hay cosas que simplemente en el ideal están súper padrísimas, pero a la hora que ya la tratas de insertar en la realidad, no, no, simplemente no cabe. Entonces, necesitas saber que cualquier cosa que se platique al inicio es, ¿cómo podríamos decir? Es una idea que tiene que ser flexible, porque las cosas no van a ser necesariamente así, como te las imaginabas. Entonces, todo eso está padrísimo que lo platiquen, Ujú. pero también estén abiertos a que no necesariamente se va a dar de esa manera y que pueden ser flexibles y cambiar de idea en el camino. Sí, aquí realmente pretender abarcar todos los aspectos de crianza no jalaría, ¿no? O sea, hubo por ahí uno donde además yo quise claudicar más de las veces que hubiese querido, Ujú. pero algo que platicamos mucho al inicio fue el no dejarla llorar, ¿no? Y yo, la verdad En es la que, noche. o sea, me refiero en, No, porque si bueno, se cae y todo, pues no, no pasa ajá, nada, no ¿no? O pasa cuando nada. hace sus berrinches llora, ¿no? Pero Era bueno, en la parte de llorar sola. pero también en el caso que tú pones, digo, cerramos si quieres una idea, la Ujú. parte de llorar en la noche, sí llegaba a un punto en el que era súper frustrante porque aquí les hemos platicado un montón de veces que nuestra hija no nació buena para dormir. Y era, había veces donde le decía, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya intentamos todo lo que está en el manual, todo lo que nuestra experiencia da, ya, que llore, eventualmente se va a calmar, ¿no? Y tú decías, recuerda, No, no te lo decía así de tranquila. lo estoy suavizando para la audiencia. Pero el tema es, en esa parte, a pesar de que cada quien estaba como en su esquina, en eso sí fue mucho y recordemos que el bien mayor es que no malpase ese momento. Entonces, pues a veces el que pedía el time out era yo y tú decías, bueno, pues yo a machino, ¿no? O viceversa, pero es como un poquito de los dos. No todo va a salir como lo esperan y otro, traten de determinar cosas que a largo plazo sí deben de ser como menos movibles. En este caso,
dejarla llorar, acorde a todo lo que hemos leído, sabido, preguntado, consultado y visto con expertos, es no deja nada bueno y deja secuelas malas. Entonces, si ustedes van a claudicar por algo que no les reporta ningún beneficio, porque a veces vale rendirse, ¿no? O sea, te puedes rendir media hora, ¿no? O conforme sea más grande, pues a lo mejor te puedes rendir hasta un día. Pero aquí estamos hablando de que pues, nuestra hija era más pequeña y el hecho de ser dos y que uno no se rindiera es como de, oye, recuerda que, o sea, si tú ya estás frito, pues no hay bronca, pues yo le entro al quite. Ujú. Y a pesar de que en ese aspecto fue súper estresante y muchas cosas, sí tú te mantuviste muy firme en eso. Sí, es que, o sea, simplemente creo que para mí era súper importante. Y hay cosas en las que tú te mantuviste firme porque para ti eran súper importantes. Entonces, sí, es un trabajo en equipo. Realmente tener a una pareja para criar es lo ideal porque es muy difícil, ¿no? Sí. Y la pareja te ayuda un montón. O sea, al final es un equipo. Acá creo que podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero también otro punto a considerar es como la intervención de terceros. Ujú. Y este tema sí está bien cañón, sobre todo con los papás, porque hay Los como abuelos, esa... ¿no? Sí, o sea, me Ujú. refiero, los papás de nosotros, ¿no? O los Ujú. abuelos de su criaturita, pero hay como esa línea de sucesión al trono donde es como, hay como cierta lógica universal que aplican los papás de, pues yo soy tu papá o tu mamá, yo te crié a ti. Entonces, pues en el rango jerárquico, cualquier cuestión que venga posterior, cualquiera de tus hijos, pues yo detento ese rango de jerarquía y es como, abuelos, papás, suegros, es, no funciona así, ¿no? Ustedes ya criaron y además se encargaron de decir de, mientras vivas dentro, bajo este techo, pero en muchas familias, Ya no vivimos. no, claro, ya no vivimos en Ujú. ese techo, pero además, aún no viviendo en ese techo, se seguía esa Ujú. intervención, ¿no? Claro que partamos de la base de la buena fe, ¿no? Claro que surge desde el amor, claro que surge desde el güey. O sea, estás todo menso, acabas de ser papá, pues te voy a ayudar con mis Claro. consejos, los cuales son muy bienvenidos como consejos. Pero ahí la recomendación es, a ver, pareja de dos. Entonces, quienes van a tomar la decisión, para bien o para mal, son ustedes. Entonces, súper pro tip en este momento, tengan todas las pláticas que necesiten con su pareja, determinen cuáles son sus límites como familia Ujú. y háganlos valer hasta morir. Y seguramente va a generar desacuerdos, puede que genere Fricción. mucha fricción, pero el consejo no es con la intención de que se estén punteando con su familia o genere fricción. Es, de verdad funciona que lo aborden como un límite sano, donde, oye, papá, mamá, suegra, suegro, gracias por el consejo y muchísimas veces funcionan, o sea, la verdad es que nos dieron muy buenos consejos y es claro que estamos todos mensos y no sabemos muchas cosas, pero al paso del tiempo, también parte de esa independencia y del ensayo y el error es, pues ni modo, amor, o sea, pues toca, tomamos la decisión juntos y es esta, ¿no? Y no en la parte de la necedad, pero la no intervención, ¿no? Los va a hacer crecer a ustedes como pareja. Sí, o déjate crecer, ya no les va a restar. O sea, Ah, bueno. si de por sí estamos hablando de que es una situación muy difícil, muy estresante a veces, el tener a otra persona que ni siquiera tiene nada que ver con la pareja, opinando de cosas que generan fricción en la pareja, es como una receta para el desastre. Y como tú dices, muchos de esos consejos son bien intencionados, pero finalmente quienes van a decidir son ustedes. Y ahí sí es como súper claro el ejemplo de tú y yo contra el mundo. Ujú. Es nuestra familia, que somos nosotros tres, cuatro, cinco, los que sean, es el centro, es lo más importante, es lo que va a perdurar después de que toda esa gente del exterior que son súper amados y sí, seguramente es tu familia también, pero ellos no van a estar ahí todos los días. Ellos no van a tener que vivir con las consecuencias de todo eso que está sucediendo. Entonces, sí es la prioridad esa familia nuclear y es bien importante como, ok, voy a escuchar los consejos de mi mamá, de mi papá, pero tal cual es, oye, ¿sabes qué? Me dijeron esto, me gusta por esto y esto y esto, así como cualquier otra que si lees ves un video en Instagram o un TikTok es, obtuve una información de fuera que me pareció interesante y te la vengo a plantear a ti No, para pero ver si te además, así gusta, como ¿no? la planteas de obtuve una información, a ver, o sea, Ujú. pónganse en el escenario de cuántos de sus papás o mamás, o suegro o suegra, les van a decir, oye,
fíjate que tengo esta opinión neutral, no en un momento de no tensión para que la puedas aplicar. No es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que todo el tiempo es ay, ¿cómo eso? ¿Por qué la Ujú. cargas tanto? ¿Por qué le hablas suave? ¿Por qué No, esto? yo ¿Por qué lo el otro? estaba pensando más como en las relaciones en las que uno de los dos es muy pegado a su familia También. y la familia da opiniones. Entonces, ¿cómo puedes tú como persona que te encanta estar de muégano con tu familia es, ok, te escucho lo que me estás diciendo y en la privacidad del hogar es, ay, pero es que mi hijita, ¿por qué estás permitiendo que bla, 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 bla? Lo que tú quieras? Es, ok, de eso que sí me hace sentido y que no. Ah, bueno, ya me hizo sentido esto. Voy y le digo a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Estuve pensando y esto y esto y esto y esto. Como cualquier otra discusión, como cualquier otra conversación, vas y le dices. No es como, oye, es que mi mamá me dijo que te estás pasando porque bla, 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 Claro, bla. O sea, hay que ser pero muy inteligentes, ¿no? ¿cuántas veces a ustedes no les dijeron? Es que mi mamá me dijo, ¿no? Ujú. O sea, aquí la verdad es como ustedes ya son una familia diferente. ¿Tienen papás? Claro que sí. ¿Van a ser hijos? Sí, hasta que les vivan. Pero ustedes se están convirtiendo en, pues, tal vez, jefes de familia, ¿no? O sea, al final, papá, mamá, adultos Ajá, que van a sobre tomar todo. decisiones adultas en beneficio o en perjuicio de su hijo. Entonces, la van a cagar. Ni modo, el ensayo y el error. Pues tratar de prepararse lo mejor posible. Y otra cosa, el tema también es cuando es un consejo, puede ser Ujú. hasta la prudencia de la persona que te la va a dar de, ve la situación y, chitón, escenario ideal, ¿no? La cagaste, no la cagaste, le hiciste bien, no todo, yo no voy a decir nada. Y en privado, en algún otro momento más tarde, con la cosa esté más fría, es como, oye, ¿puedo darte un consejo? Número uno, puedo, ¿no? Porque normalmente es con la espada desenvainada, ¡zas! Oye, fíjate que lo estás haciendo mal porque con mis tiempos esto no se hacía, que muchas veces es lo que pasa, o es la normalidad o es lo más frecuente. Entonces, también desde la forma en cómo te lo abordan. Pues me lo dijo en corto, ¿no? Me dijo, oye, puedo darte una opinión, fíjate que creo que esto podría servirte. Entonces, no es tanto una imposición, sino una sugerencia. Y entonces ya haces lo que tú dices. Oye, fíjate que pues, algo que me comentaron o algo que a mí me hizo sentido o algo que me hicieron ver es esto. ¿Qué opinas? Ah, pues Mm. sabes qué, pues sí, listo, y en frío se hace. Pero normalmente es al calor Sí, de la situación, donde está el berrido, donde todo, donde está claro. mal No, educado. y eso incluso nos pasó muchísimas veces a nosotros dos solos. O sea, de está llorando y es que hay que hacer esto. No, pues yo quiero hacer lo otro. Y en ese momento es como tienes que tomar una decisión ejecutiva y después lo pueden platicar para futuras circunstancias, pero realmente ponerte a ver cuál es la mejor opción en ese momento de crisis está muy difícil y te va a generar estrés. Entonces, cuando le metes a un tercero a la ecuación, está muy difícil. Fíjate que ahí complementaría la parte de la crianza, justo en eso, de que en el momento, y creo que usaste la palabra de decisiones ejecutivas, es como, güey, había que contener la emergencia de alguna manera y esa fue la que tuve. Otro super consejo que nos funcionó mucho es ok, ya, va, decisión ejecutiva, a machina, güey, ni modo, era lo que había. Y después es como de, oye, en futuras ocasiones similares a esta y ya con la experiencia, ¿qué te Ujú. parece si mejor hacemos esto? O sea, Claro. se vuelve como un team back donde, güey, pues ya ni modo, no fue la mejor, era la que había o la que tenía al alcance y ni modo, güey, uno de los dos se hizo cargo y era la que se tomó. Ujú. Pero también lo que sí hemos hecho mucho nosotros es oye, de lo que pasó hoy con Chuchito Pérez Claro. o de lo que pasó esto, de todo esto, pues creo que se puede haber hecho esto de otra manera. Y ya dices en la frialdad de, güey, pues sí. Y al final sí sirven estas pláticas y no como mecanizarlo de que, escenario A, respuesta B, no. Pero sí te da como güey, si es cierto, esto ya lo platicamos, se adapta como más un poquito a la visión en conjunto. Entonces, Ujú. ahí recomendación sería como que reevaluar, no evaluar porque no estás como bajo la mira, pero como volver a platicar de una situación que pasó y si alguno de los dos no les hizo match, como de, oye, ¿cómo lo podríamos resolver la siguiente vez? Ujú. Sí. Y obviamente no se puede muchas veces. ¿Cuántas veces hemos estado así como en la discusión y te digo, es que no le digas no sé qué? Ujú. Y me dices, es que ya habíamos dicho que nos íbamos a decir estas cosas después. Pero realmente hay veces que, sobre todo cuando ya sabes los defectos de la otra persona, o sea, es como, yo ya sé de qué pie cojeas tú, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedes desesperar muy fácil. El día que posteó lo de la pintura en la pared, o sea, ya fue como después de asimilarlo, pero en ese momento, además que tenías otras cosas encima, creo que había Ujú. habido El tema del trabajo. o sea, estabas estresado. Entonces cuando llega y se mete al cuarto y ve eso, empieza, pero ¿por qué pintaste la pared? Y yo, porque también ya lo conozco, fue como, oye, ya, esto fue ayer, yo ya platiqué con ella,
pero recuerda que cualquier cosa, respiramos, ¿no? Y me dijo, sí, sí, sí. O sea, también tuvo la apertura de, no te estoy diciendo por chingarte, o sea, no te estoy diciendo porque yo lo haga mejor que tú, es, oye, tú no quieres ser ese papá, porque ya lo platicamos, porque tú sabes que la pared es algo que se puede pintar. Y el grito que tu hija va a recibir en ese momento tal vez sea algo que la marque para siempre, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es más importante, la pared o tu hija? Pues tu hija. Entonces, él ya lo sabe, es algo que hemos platicado y obviamente hay momentos en los que te sobrepasa, ¿no? Y él hace lo mismo a la inversa cuando yo estoy, por ejemplo, no sé, que algo pasa que se lastima y yo me estreso un poco, es como, hey, tranquila, aquí estoy y todo está bien, ¿no? Entonces nos vamos complementando y aunque no es lo ideal meterse en el momento, a veces sí se vale, pero cuando ya platicaron, cuando ya saben que el otro está en su bando, creo que también eso ha cambiado conforme ha ido creciendo ella. Ujú, Al principio era así como de, no, casi casi que ella estaba ujú. en medio y la jalábamos uno para el otro. Y ahorita siento que, bueno, no sé qué es, pero sería muy Creo que interesante. llegamos al punto de, güey, tú eres mejor en esto y puedo aprender de ti, de Ujú. los dos lados. Sí, En el otro era como, no, 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 yo como que había cierta cuestión como inconsciente de voy a ser el mejor padre, ¿no? Cuando en realidad, güey, pues si tiene el mejor padre y tiene la mejor madre, pues es un qué chido, ganar-ganar, ¿no? ¿no? Pero sí creo que era más un, Ajá. no sé si inconscientemente como el de demostrarnos de que sí podemos, y ya hoy Ujú. como que esa parte del ego está superada, y sí es como que ya hay ciertos aspectos donde, güey, si ya interveniste tú, que además lo haces mejor, lo manejas mejor, pues me hago a un lado, o mejor observo, ¿no? Creo que Ujú. hemos avanzado mucho en esa parte. Estas dos cuestiones siguientes están como vinculadas, pero a lo mejor algo que ni siquiera traían en el radar o se da como sentado por default, pero que nosotros sí tuvimos la plática fue como definir tu círculo de confianza Ujú. en los primeros meses y cualquiera diría, Y ay, pues después, ajá, sí, ajá. pero como que de momento dices, ay, están muy dados por default. Ujú. Pues en nuestro caso no estuvieron como tan default, ¿no? O sea, fue realmente sentarnos a platicar y decir, oye, en estos primeros meses, y después fue reevaluarlo, ¿no? Estos siguientes meses y después en el año y después todo, pero el círculo de confianza, porque, y es donde lo vinculo, y que también es una plática bien incómoda, pero que algo que creo que nos ha caracterizado es eso, es el abuso sexual infantil o violencia sexual infantil con el término correcto, no viene de un desconocido, ¿no? Y situaciones hiper desagradables en las familias vienen de familiares muy cercanos. Entonces, pues de momento todo el mundo diría, ay, pues todos los familiares son familia y por eso son buenos y por eso podemos confiar en todos. Y a lo mejor con las señales más alerta o más leídos o más estudiados o más vividos, es común, no, güey, Ujú. no todos. Y es bien Sí. incómodo porque es justo reconocer que el enemigo puede, y subrayo con toda la intención, puede, ¿no? Estar en casa. O sea, no Ujú. necesariamente va a pasar y ojalá jamás les pase. Sí. Pero creo que es estar como muy conscientes, como prevención, no todos paranoicos, pero como una cuestión preventiva de, oye, pues tratemos de minimizar ese aspecto. Sí, y la forma en la que lo minimizas es justo. em, Algo que nos decía Jazz mucho es, Nuestra psicóloga. no puedes confiar en nadie. Ujú, O sea, así ella lo llevaba a ese extremo. Es, no hay manera, o sea, porque todos podrían ujú. potencialmente ser. Pero también es cierto que hay un lado que debes de aprender a reconocer y valorar, que es tu intuición. Como mamás y como papás, tienes ese feeling, ¿no? Esa espinita que te dice cuándo sí y cuándo no. Y creo que en cuestión de crianza, en cuestión de proteger a nuestros hijos, nunca dejes de escuchar. O sea, escucha tu intuición siempre. Y por más pequeño que sea, no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué te arriesgas, no? Entonces, sí, desde el principio dijimos, a ver, con nadie se va a quedar, Ujú, ¿no? Mientras sea bebé, va a estar aquí. Y creo que nos hemos ido relajando y justo estaba haciendo esa reflexión con todas las preguntas que me mandaste. Creo que nos hemos ido relajando y no debemos hacer eso. ujú. Debemos seguir la línea y mantenernos porque justo los años que siguen son los más difíciles en todos esos sentidos, ¿no? Entonces, sí es como una conversación incómoda de yo amo y adoro a Chuchito, pero pues no. O sea, ¿por qué? Porque simplemente no puedes estar extendiendo ese círculo a todo el mundo, ¿no? O sea, necesitas mantenerlo súper cortito porque eso es lo que va a permitir proteger a tu hija o a tu hijo.
Y no lo vas a proteger siempre, pero puedes hacer muchas cosas por protegerlo. Y creo que no se trata tanto de limitar, sino de tener muy buen ojo. Y hay gente que no tiene buen ojo, entonces si no tienes buen ojo y ya sabes que no lo tienes, bye. O sea, simplemente tú y tu pareja y se acabó. Pero si sí tienes buen ojo, entonces vas a ir aprendiendo en el camino. Ah, por aquí sí, por aquí no, ¿no? Yo creo que dependiendo de las experiencias que hayas tenido en tu vida, te puedes dar cuenta. Y si no las has tenido y eres afortunado o afortunada y jamás has vivido ninguna situación de esta, entonces te invito a que veas uno de nuestros episodios en donde justo una psicóloga habla de todo eso y te da muchos tips para eh, identificar, ¿no? Situaciones de potencial riesgo. Exacto, y personas de riesgo también. Entonces, sí es un tema bien difícil, pero yo sí sé, yo te lo dije desde el principio, ¿no? O sea, es como, para mí esto es así como algo que tengo súper presente y que tú no lo tenías en el radar. No, pero además también creo que la parte de irnos relajando, que tienes razón, también ha sido donde vas viendo el fruto de las herramientas o las enseñanzas, ¿no? O sea, Ujú. cuestiones que hemos platicado en este episodio, pero vaya, una vez mi suegro, de la manera más bien intencionada del mundo, le puso una nalgada y nuestra hija salió corriendo en chinga y se subió a la recámara y es como de, mamá, mi abuelo tocó una de mis partes privadas, ¿no? Y bueno, tú interveniste y evidentemente sabemos de dónde viene. O sea, Ujú. a ver, no quiero sacar esto de contexto, jamás lo hizo con una mala intención, jamás hubo malicia, jamás nada. Es una mala práctica De esa de esa generación. generación, ¿no? Sí. Y aquí creo que Porque literal lo hizo ella después, era de, ándele, Ujú, ¿no? claro, Pero es como, no, pero simplemente no. aquí se conjuntan varias cosas. O Ujú. sea, la primera es algo que ya habíamos platicado como pareja que no se iba a tolerar, ¿no? Y no fue como salir a buscarle pleito a tu papá de, ay, Ujú. ¿por qué? Fuiste a hablar con él muy empáticamente, él fue consciente de la situación y también es como un güey, pues es que generacionalmente, o sea, no hay malicia, ¿no? Y al final todo se arregla. Pero aquí la parte verdaderamente importante es que nuestra hija fue consciente de una situación que en cualquier otro contexto es potencialmente riesgosa, ella lo sabe y además viene y nos lo dice. Entonces, la parte de relajarlo, sí, solo que, y no lo justifico, creo que tienes razón, solo me pongo a pensar en todas esas semillas que hemos plantado y que hoy dan fruto en el no me cambio enfrente de nadie más porque nadie puede ver mis partes privadas, ¿no? Me baño en privado, me limpio en privado, cierro la puerta cuando voy al baño. Entonces, son cosas que en un bebé evidentemente no van a pasar. Entonces, ahí es cuando tienes que tener bien levantados tus muros, bien blindado tu centro y si de plano no hay nadie, pues tu pareja y tú, ¿no? Si de ahí dices, bueno, pues mi mamá, mi hermana, o sea, amplíenlo a donde ustedes digan, esto aquí vaya a ojos, me atrevería a decir, y lo entrecomillo, cerrados, ¿no? Porque pues muchas veces... Yo creo que sí lo puedes saber. O Ujú. sea, sí sabes de inicio dos personas en quien confías ciegamente y generalmente son tus familiares. Pero no estoy de acuerdo contigo en la parte en la que dices, cuando son bebés, pues no. O ya le dimos ciertas herramientas y ella puede decir, realmente, cuando, o sea, ya lo vimos con Grecia, o sea, que es el episodio que les comentaba. Son personas que te van trabajando durante Ujú. meses o años. Entonces, no te puedes confiar. Obviamente es indispensable que tú le enseñes a tus hijos las partes privadas, cómo se llaman, si es correcto o no, es correcto que se toquen, todo eso se lo tienes que repetir y decir con una naturalidad impresionante. Y yo me acuerdo que cuando estábamos empezando en esto decía, es que ¿cómo le voy a decir? No sé, que, La palabra que te da pena. ajá, o sea, vulva. O es como, pues así, como si fuera cabeza o brazos, ¿no? Me decías tú, y yo así de, ay, pero qué raro, porque finalmente mi educación no fue esa. Y ya cuando estás ahí es como, es súper fácil, porque realmente es una parte de tu cuerpo, solo que es una parte de tu cuerpo que no Normalmente puedes mostrar en no, y que público. Y, normalmente no mencionamos porque nuestra claro, educación era como de, ay, no, ¿cómo va a decir la claro. palabra con la B? Entonces nuestra hija sabe perfectamente decir todas las partes de su cuerpo, incluyendo las partes privadas, y sabe hacer la distinción. Entonces sí son herramientas que definitivamente la van a poder ayudar en situaciones de riesgo, pero al final sus padres, nosotros, somos los responsables de su seguridad y en esa responsabilidad está el no dejarla con personas, con cualquier persona, ¿no? Porque finalmente es algo que te puede poner en riesgo. Y pues son temas difíciles, pero es como, pues así es, ¿no? Y ni modo porque lo más importante es la seguridad Claro. de ellos. Y sonando como disco rayado es, güey, todos los temas incómodos en esta casa se discuten. Entonces, si a ustedes les sirven, hagan lo mismo porque
en la medida, o sea, el hecho de que lo discutan o no, no es como la parte de si yo no lo discuto no va a pasar. Las cosas están allá afuera y vaya, la estadística es enorme. Entonces, nosotros somos más partidarios de todas maneras está sucediendo, entonces mejor que tengan la mayor cantidad de herramientas o que nosotros lo Ujú. hayamos platicado. Sí, claro. Bueno, y llegamos como que al bloque de donde ya nació el bebé. Apenas. Ujú. Y eh, como que muchas cosas que de momento es como que, ay, pues ahí vemos sobre la marcha, ¿no? Y vamos a empezar en uno donde me van a llover las pedradas bien bonito. Ya nació el bebé y en la parte de los despertares nocturnos. ¿Quién se levanta? ¿Se turnan? ¿Hay un acuerdo? La verdad es que yo desde el principio te dije, a ver, si yo le voy a dar pecho, ¿cuál es la necesidad de que tú te despiertes? Sí la hay. Spoiler, sí la hay, porque es insostenible, ¿no? Entonces, o le combinas, la verdad es que yo sí odiaba la idea de que ella tomara fórmula, que al final lo hizo en algunos meses, pero es, pues ya, o sea, le das en la noche Sí, la te extraes leche. fórmula No, bueno, o te extraes la leche y le das en la mamila, o sea, pero realmente necesitas encontrar un equilibrio porque te desgasta a morir, o sea, no dormir o privarte del sueño creo que es una de las cosas que más afecta a la salud de una persona y si no te ayudas de la otra, o sea, de tu pareja, vas a estar muy cansada, vas a estar exhausta y eso va a afectar muchísimas áreas de tu vida. Digo, nosotros tuvimos la mala suerte o la suerte de que nuestra hija se despertaba mucho. Hay bebés que ujú. son mágicos y Pues aquí tuvimos a duermen. Lía, ¿no? Que decía que, ay, yo al Ajá, tercer día ya dormía 6 horas y es como de, ajá. al mes ya dormía 8 y es como, güey, nuestra hija no anda logrando eso. Vaya, ni ahorita. O sea, ayer se despertó tan solo a las 2 de la mañana y tardó 2 horas en dormirse. Entonces, sí compártanlo. Y a veces es difícil como mamá, como escuchar llorar a tu bebé y no estar ahí. Es súper difícil. El bebé se va a poner histérico porque realmente lo que quiere es a su mamá. Pero justo es esa llorar acompañada y que se vaya acostumbrando a su papá o a su otra mamá o a su otro papá, ¿no? Dependiendo de la familia. Pero es que se vaya acostumbrando a la otra persona para que la persona, el cuidador primario, pues tenga Se la lleve tiempo, más fácil. sí, tenga vida. Sí, acá creo que podemos abrir un abanico muy, muy, muy grande, desde donde inserte cambiada de pañales, lavada, o sea, todo lo que digan. Creo que la recomendación en general es háblenlo como en la parte de, a ver, güey, pues yo a lo mejor me chuto todos los despertares, ¿no? Que va a implicar que todo mi rendimiento del día va a estar fatal porque no va a dormir en las noches. Entonces, evidentemente alguien tiene que cubrir la otra parte y no se vale como yo voy a trabajar. O sea, sí, güey, yo de por sí trabajaba y además estoy cuidando una criatura todas las noches. Entonces, si les funciona un rol, nosotros aquí hemos hablado de que el maravilloso Excel hace cosas fabulosas porque más quedan por escrito, pero si es como la plática incómoda es güey, cuando nuestro hijo nazca, ¿cómo nos vamos a distribuir este desmadre? Porque nosotros como papás no ayudamos, paternamos. Entonces, vas a machinar una parte grande, ¿no? Relativa casi al 50%. No digo que sea el 50 porque, siendo Sí, es honestos, imposible. se llevan ustedes una chinga mucho más grande, pues por todo lo que implica, ¿no? Pero es como, güey, no se vale que metas la parte de, es que yo salí a trabajar, ¿no? O bueno, también se vale si en el yo salí a trabajar y en ese trabajar te voy a poner a una persona que va a estar ahí limpiando la casa y que además te va a cuidar a ti. Dices, bueno, ahí sí es como, no. O sea, pero realmente lleguen a un acuerdo que sea funcional y que además sea sostenible. Y que sea equitativo. Ujú. La otra, que esto tiene que ver más con un tema de un especialista y cuestiones de edad y maduración, pero la alimentación, ¿no? Desde la parte del qué va a comer, qué no va a comer, como que lo ideal es, pues quiero que coma bien y esté bien alimentado. Sí, ahí lo puse yo porque uno de los temas más frecuentes que tuvimos Alan y yo, bueno, al final la pediatra nos dijo, no va a comer azúcar antes de los 2 años, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ir a la escuela y te invitan a las fiestas infantiles y hay pastel y hay piñata y hay dulces? Entonces, esa es una cosa que sí platicamos de, oye, ¿qué va a pasar cuando vayamos a la fiesta? Le vamos a decir, ¿no puedes comer dulces? Y aunque no nos encanta que coma azúcar, fue como, tampoco se la vamos a prohibir, o sea, porque es algo
pues así como come verduritas, pues también va a comer azúcar de vez en cuando. Y si es de vez en cuando, pues no va a pasar nada. Entonces ya cuando fue más grande de 2 años y que empezó a ir a las fiestas, fue como, pues le damos media paleta o un cuartito de Ujú. paleta para que no tenga como esta, pues, Sí, como sensación, ansiedad ¿no? de Ajá. azúcar, ¿no? Como de el santo grial de... O sea, imagínate, van, parten la piñata, viene el tema del aguinaldo, reciben un madral de dulces y es como, no, no hay nada. Pues obviamente Ujú. va a empezar el de, pero todo el mundo come. Yo quiero como que esa ansiedad. Ujú. Digo, y es algo que nosotros decidimos, pero hay gente que simplemente es cero dulces y la ansiedad quizás se pueda generar porque comiste los dulces y no al revés, y no te vas a morir. Mi mamá no me dejaba comer papitas, por ejemplo, y tampoco es como que me vuelva Sí, loca por las papitas, ¿no? O sea, es vuel- simplemente hablar, como vuelvo al siempre. punto de, a ver, no lo hicimos perfecto, ¿no? Hay cualquier cosa que va a decir, güey, ¿cómo se te ocurre el azúcar? Háganlo como ustedes quieran, háganse su podcast, ¿no? Ajá. Aquí es como compartir lo que nosotros hicimos y en la parte de lo que sí funciona es, les puedo decir con la misma franqueza, es nuestra hija ha ido a Halloween donde visita una cantidad impresionante de casas en una bolsa de súper de estas de las ecológicas y sale atiborrada de dulces. Y cualquiera diría, oye, esa cantidad de dulces se la va a comer o se la va dosificando, todo. Hay una regla bien clara en casa que nos ha funcionado súper bien. Amor, de todo lo que hayas recaudado ese día, vas a elegir una cosa, la que quieras, y te la vas a poder comer en el momento que quieras del día, que generalmente es en el momento que la elige, pero ya no le genera esa parte, o sea, no pide dulces después, no es un debate grande o no es una berreadera, o sea, realmente es un acuerdo que una niña de 3 años, y les hablo que lo tiene desde hace casi uno, donde fue muy claro como que el soltar fácil de, sí, un dulce, el que tú quieras, en el momento que quieras. Entonces, como que el tener esa parte de ese control de, yo ya sé que cuando yo quiera me voy a poder comer lo que yo quiera, uno solo. Entonces, esa es mi autonomía como ser humano chiquito, ¿no? Como niña. Y eso va a evitarte el estarte peleando por el resto del botín. Ella sabe que el SAT aquí incauta el Ujú. 99% de las cosas. Disfruta tu Sí, 1% y funciona. claro. Entonces, cualquiera va a decir, no, está fatal, ¿cómo les diste azúcar? ¿Cómo todo? Ok, o sea, no está hecho perfecto, es cómo nos funciona. Y además, también hay una cuestión de la parte social donde también el fenómeno de la exclusión, ¿no? Y no quiere decir que si Mm. todos se avientan a un pozo tú te vas a brincar para sentirte incluido, pero en algo que no pone ¿En sistemáticamente riesgo en tu riesgo la vida? vida de tu hija o su integridad, estoy Ah, diciendo sistemáticamente, sí. estoy diciendo sistemáticamente, ¿no? Pero el hecho de que se coma media porción de pastel, ¿no? Y además, la verdad es que también agradezco un montón a los papás que están preocupados porque sus hijos no se atiborren de azúcar, pues que ya también hay otras presentaciones. Ujú. Pero, ¿cómo empezaron a cambiar las cosas donde tu hija es la única persona que no come pastel? A lo mejor no lo va a notar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero en algún momento ella va a decir, a ver, espérame, o sea, ¿cómo está funcionando esta onda donde todas las personas pequeñitas están recibiendo una porción de pastel? Entonces, ok, no estás de acuerdo en que se come el betún súper azucarado, se lo quitas. ¿Qué trae frutas? Pues le privilegias las frutas y le das un poco de la masita. Ajá, o sea, como que hay muchos trucos que puedes Sí, seguir y al final si decides que cero azúcar y no, pues ya. súper válido y súper respetable. O sea, realmente se van a traumar por muchas cosas. Creo que el que no coman Elige. dulces es de las menos. O sea, la neta. O sea, no pasa nada tampoco. Pero yo creo que lo que me gustaría rescatar a mí es justo eso. Platiquen, lleguen a un acuerdo para que cuando estén en la situación no sea un problema. Porque pues sí puede serlo, ¿no? Es como, pero no, pero sí, platiquen todo. Y yo sé que es imposible prever todos los escenarios, pero al menos van a tener una línea clara de las cosas generales y ya más o menos saben cómo en qué lado está cada quien, ¿no? Ujú. Y en vez de tomar decisiones que sabes que la otra persona va a cuestionar o que no va a estar de acuerdo, es como, oye, ¿sabes que estoy a punto de decidir esto? ¿Qué opinas? Cuando se puede. Y cuando Claro. no, pues ya. Y aquí quisiera vincularlo con otro punto, el tema de la familia, ¿no? A ver, familia, darle dulces a escondidas a un niño cuando los papás ya les dijeron que no, no es una travesura, ni un acto de bondad, ni un acto de caridad. Hasta cierta edad no les representa ningún beneficio. Entonces, quieren ser cómplices, van a tener mucho tiempo para hacerlo. Hagan paro, criar está bien cabrón. Y la verdad es que al final con nuestros papás lo platicamos. En su momento fue un momento de tensión, pero fue oye, hay esto, hay otro. Y ya de última, hubiera o no hubiera, la responsabilidad de criarla es mía. Por favor, te pido que la respetes, ¿no? Y así funciona. Ujú. Sí. Otra cosa que tema complicado, las pantallas. Ujú. Sí, creo que como el azúcar es un tema Ujú. muy polémico, pero nosotros decidimos que no iba a haber tele hasta los 2 años.
y después es una cosa de que ve un tele, no sé, media hora, una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de si se le antoja o no. Pero jamás quisimos, y eso también vamos a sacar un episodio súper interesante Sí. sobre el daño que hacen las pantallas en los niños, pero sabíamos todas estas cosas, o sea, ya nos habíamos informado, habíamos utilizado nuestra mejor fuente de información, que es Instagram, para criar Papá bebés, millennial que se respeta, se educa en Instagram. pero sabíamos que lejos, y ni siquiera por Instagram, o sea, veíamos a nuestros conocidos cercanos el grado de dependencia que tenían sus hijos al celular mientras comían, por ejemplo, me parece una cosa impresionante. Entonces, sabíamos que si empezábamos a ceder en esa parte iba a ser algo que nos iba a traer un perjuicio al final. Entonces, nuestra hija puede estar en un restaurante sentada, comiendo ella sola a sus 3 años, no llora, no se pone a gritar, se aburre. Si no lleva juguetes se va a aburrir, obviamente. Pero entonces ya tienes como tu kit de actividades que le puedes hacer, una pluma, crayolas, dibujos, pero todo eso es posible gracias a que nunca lo hicimos, porque realmente, digo, también en el episodio que va a salir nos vamos a dar cuenta que pues se pueden cambiar muchas prácticas y los niños aprenden rápido, pero realmente es más difícil y sobre todo cuando estás en esa circunstancia de que tu bebé está gritando, berrando, pues le das lo que ya sabes que lo va a calmar, ¿no? Como el chupón. Entonces, yo sí los invitaría a que dosificaran el uso de los dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos y las tablets. Creo que la tele, pues ya, o sea, nosotros sí nos crió la tele, pero los dispositivos electrónicos No, pero estaban además la cañón. tele la tienes en tu casa y Está lejos. no, y no es que estés toda la tarde ahí pegado el teléfono. Nosotros como adultos tenemos una dependencia Sí. enorme del teléfono. Y además, otra cosa aquí les voy a decir, no se dejen desmotivar por todas las personas que cuando digan, ay, nosotros tenemos la idea de que no va a crecer con pantallas y les diga, suerte con eso, ¿no? O a ver cómo te va. Yo también lo pensé. Nosotros estuvimos ahí y no es la parte de, oh, sí pudimos. La verdad costó morderse uno y la mitad del otro porque a veces la tentación era muy grande de ya necesito que se entretenga en algo, pero alguien hacía el fuerte y la verdad es que en ese aspecto, o sea, recomendaciones, no se los den. Se aburren en la mesa, avientan cosas y todo. Son niños, son inquietos, ¿no? Pero el hecho de condicionarles, o sea, la verdad es la cantidad de daño que les hacen. Y a ver, no me voy a la yugular en contra de la gente que lo haga, porque también no conocemos su situación. O sea, a lo mejor hay personas que Están son 3 solos. hijos, están solos, es la manera que tienen. No, a ver, aquí no juzgamos. Compartimos lo que a nosotros nos funcionó y fue en la parte que vivimos, así como hemos aceptado todas las metidas de pata que hemos tenido, también es cierto que aquí nos mantuvimos súper fuertes y fue un cero pantallas hasta los 2 años. Oye, que un poquito de tele, nada. Oye, que una, nada. Que si tenía videollamadas porque mis suegros son foráneos, ¿no? Pero neta que sí se puede. O sea, sí ha habido 200 personas que les dicen, no se puede y ya te vi y me voy a reír y hay reels y hay TikToks de todo esto de que hay lo que creí, lo que iba a suceder. Con la misma seriedad, la misma franqueza, la misma honestidad, aquí estamos 2 personas que les decimos, sí se puede. ¿Es mucho más difícil? Sí, pero sí se puede. Sí, justo hoy estaba haciendo una reflexión al respecto. Estábamos en el coche y pues ahorita están súper de moda las cazadoras. K-pop. Sí, está obsesionada. Y ella no ha visto la película. Entonces se sabe las canciones, bueno, las guashawashea. Las canciones. Pero justo estaba pensando, estábamos en el coche y vio un cartel de una obra de teatro que va y me dice, mira mamá, las K-Pops. Y dije, ay, pues bueno, ¿y si ve la película? Y luego dije, pero bueno, o sea, Alan la vio justo para ver, oye, ¿será una película que pueda ver? Y él dijo, no, la verdad yo creo que todavía está muy pequeña, sí hay cosas, como temas medio intensos, y yo estuve viendo los videos del sing-along y estaban así como muy intensos de luces y cosas así. Entonces, en mi cabeza fue, bueno, pero estaría padre que se aprendiera las coreografías porque... Y luego dije, a ver, no va a pasar nada. Le encanta escuchar las canciones y se la voy a poner 5 veces si así es necesario, pero no tiene por qué ver la tele, o sea, la película. Si ya habíamos dicho que había ciertas cosas que no nos gustaban y que no estábamos de acuerdo, entonces pues no, o sea, simplemente sé más fuerte. Y aunque sería algo padre seguramente para ella aprender o ver cómo bailan, no tampoco le va a pasar nada, se está inventando los pasos ella sola.
y las canta y le encanta disfruta. cantarlas. O sea, realmente lo disfruta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sí le he enseñado? Videos de personas que están bailando esas. Una vez se le enseñé, ¿no? Unas niñas justo. Y las fotos de las guerreras, eso sí se los enseñamos, pero pues ya. Ujú. Otro punto a tocar, creo que es importante, el de establecimiento de rutinas. Ujú. Que andábamos, y lo platicamos al principio de este episodio, creo que andábamos como muy, ¿Estrictos? iba a decir freaky, pero sí, Bueno. muy estrictos el primer año, creo. Ujú. Pero al final, creo que al inicio, el hecho de que sepan qué va a suceder y que sucede siempre a la misma hora, neta, sí les va a hacer la vida más fácil. Y no quisiera caer en una contradicción, pero justo estaba yo compartiendo un post con una persona en Instagram y que decía, es que no pasa nada por una vez. Entonces, va. ¿No? La primera línea o la sugerencia es al principio sugerimos que traten de evitar jugarle al valiente con no pasa nada por una vez. No por intensos, no por nada, pero creo que sí el primer año, el hecho de que no le varíen las cosas les va a hacer la vida más fácil. De ahí pueden ir viendo cómo se comporta, porque es donde voy a caer en la contradicción. Y justo ahorita en estas épocas de diciembre, le variamos la rutina una vez donde yo le dije, Majo, ¿sabes qué, amor? O sea, es que diciembre, neta, la está disfrutando increíble. O sea, y además, le van midiendo ustedes. O sea, ella estaba muy bien, pasada ya su hora de sueño, y estaban sus primos, que ve muy poco, y estaban interactuando entre ellos. No estaban pegados a una pantalla, estaban jugando entre ellos. Nuestra hija es alguien que se caracteriza porque le gusta comer y fue la parte de que su abuela le estaba haciendo, bueno, hizo mil cosas y es como, esto sabe rico, esto no lo había probado, esto qué es. Entonces, sí fue poner como en un balance el Probar la tortita de bacalao o todo dormirse. lo bueno que puede sacar de este momento hoy, Ujú. sabiendo que si no duerme bien, el que va a pagar, los que vamos a pagar el pato somos nosotros. Entonces fue como pues jalas o te pandeas al experimento, ¿no? Pero estamos hablando que fue ya pasado el tiempo. Entonces, Sí, mi, ya tenía más de 2 años. mi contribución en este espacio es, sí a la rutina, sean estrictos el primer año y de ahí le van soltando conforme la vean. Sí, pero ahí es otra cosa que yo diría. Más o menos estoy de acuerdo contigo, porque aunque en la parte del sueño, los primeros años sí es bien importante, hay otras rutinas que son más importantes cuando son más conscientes. Entonces, por ejemplo, tan solo la rutina de cómo nos cuesta que vaya al baño cuando se despierta. Mm. Y es que no quiero ir. Es como, ok, es una rutina y vamos a estar peleándola y estoy segura que cuando tenga 30 años, lo primero que va a hacer cuando se despierte va a ser ir al baño porque se la estuve repitiendo 50 veces. Entonces, hay rutinas que son importantes cuando son pequeños y hay rutinas que son importantes cuando son grandes, pero las rutinas sí son importantes porque ya lo hemos visto en muchísimos episodios, les genera certidumbre, les genera, Mm. ¿cómo se llama? Constancia, y eso los hace sentir seguros. Entonces, cuando tienes una rutina desrutinada, Bueno, cuando no tienes rutina. cuando no tienes una rutina, los niños se sienten como flotando en el espacio de qué va a pasar No, y en un además, estado de, ¿cómo se llama esa palabra cuando no sabes qué va a pasar? incertidumbre. Ok, olvídalo. Pues, Ajá, sí, sí, pero ya lo había no, dicho. pero además, el hecho de no tener una rutina les va a costar un buen el tema de los límites, porque no hay límites claros. Y Mm. todas las personas chiquitas van a estirar la liga hasta donde más se pueda. Entonces, no estaba aquí, pero un consejo que sí les podemos dar es tengan límites claros. Ujú. Y un tip súper buenísimo para lo de los límites que aprendimos nosotros. Un límite no es algo que le vas a pedir a tu hijo que haga. Es una cosa que tú vas a hacer diferente dependiendo de la situación en la que el niño esté. Entonces, es, Ponnos un ejemplo, por favor. claro, les puedo poner un ejemplo. Si un niño está brincando en el sofá, no le vas a decir, mi amor, bájate del sofá, porque no se debe de brincar en los sofás. No Eso no es un quiero. límite, ¿no? Porque le estás exigiendo que haga algo diferente cuando los niños simplemente no pueden hacerlo. En ese momento es como, yo quiero brincar, quiero experimentar, quiero... O sea, decía una amiga que su cerebro es como un queso cheddar y le empiezas a dar instrucciones y se le cuela por un lado la instrucción y al final no le llega nada, ¿no? Entonces, el límite sería, si sigues brincando, voy a retirarte del sofá y te voy a bajar. Entonces, tú estás ejerciendo el límite y eso es como algo tan simple, Ujú. pero es muy real. Ellos, por más que les digas, deja de estar haciendo tal cosa, es como, ¿qué?
¿qué me dijiste? No te escucho. Y también eso es un consejo, es, no te van a escuchar, pero no porque no quieran escucharte, simplemente así están hechos. Conforme van creciendo, van escuchando más. Entonces, Perdón, ahí nada más quisiera ujú, complementar con algo porque más hasta las primeras veces que lo haces suena como se ve tan hasta mecánico de es que si tú no lo haces me voy a parar yo y lo voy a hacer y se siente raro, o al menos a mí me pasó. Pero neta, dense oportunidad de probarlo de manera constante donde, oye, instrucción uno, ¿no? Te pido por favor que dejes de hacerlo. Cabe la enorme posibilidad de que no los hayan escuchado. Entonces la siguiente es asegúrate de que te haya escuchado. Oye, amor, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Qué? Que dejes de estar brincando en el sillón. Puede que ahí pare porque genuinamente no los haya escuchado. Pero si continúa, al menos en mi opinión como Alan, es no más de 3. O sea, son las 3 que concedo. La primera de advertencia, la segunda para verificar que hayas escuchado y en la tercera ejecuto, ¿no? Y en la tercera es si tú sigues haciéndolo, voy a es lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, a lo mejor de momento suena como muy mecanizado, muy soso, muy millennial, pero en serio nos ha funcionado. y creo que una de las cosas más importantes para los niños pequeños, y creo que para todos, es sentir que tienen capacidad de decidir. Entonces, Eso es súper buen algo tip. que nos ha funcionado, y creo que tú lo empezaste a hacer y estuvo súper chido, es, oye, ¿te quieres poner la blusa rosa o la blusa azul? Ah, no, pero el problema aparte de no me quiero vestir. Ajá, obviamente. Entonces es como, no hay manera, te vas a vestir. Pero te puedo dar a elegir lo que te pones. Lo mismo es, vamos a comer. No, no, que tengo hambre. Oye, ¿te gustaría comerte esta fruta o esta fruta? Ah, pues tal fruta, ¿no? Entonces, a la hora que les das la capacidad de decidir, eso les hace sentir, no sé, no Como que sé tienen qué. cierto control de la situación. Ajá, entonces no me estás obligando, me estás dando una opción. Y lo Y mismo lo hago de buenas. sucedía cuando, por ejemplo, les decía, recoge tal cosa, ¿no? Y es como, no quiero recogerlo o no quiero hacer tal. Entonces es como, oye, ¿lo quieres recoger tú o quieres que yo te lleve a recogerlo? También es algo Sí, que de hacemos. fondo es no está teniendo opción, ¿no? Solo Ajá. que no lo ha detectado. Entonces se le presentan dos situaciones, digamos, distintas o con un juego de palabras que al final obtienen ustedes lo que como adultos quieren. Sí, no siempre funciona, pero muchísimas veces funciona. Sí, pero ayuda a liberar muchísimo la atención. O sea, al final sí se Ujú. logra. O sea, se logra un 70% de las veces, 80% de las Sí, veces. O sea, un 8 ya es buena calificación, sí. ¿no? Algo que ya estuvimos abordando a lo largo del episodio, pero a lo mejor como que para puntualizarlo un poquito más, como que mucho todo lo que habíamos idealizado, ¿no? O cuál era el ideal versus lo que realmente sucedió. Ujú. Sí, creo que lo hemos tocado varias veces, como dices, pero definitivamente nada sucede como lo esperas. Diría que poco. Ay, 99%. No me iría a porcentajes porque decir 99-1 no es como que 100 Ujú, situaciones solo una se presente, pero sí, porque la otra suena como muy desmotivador, es como, pues entonces, ¿para qué me preparo si nada va a salir? Diría que sería ujú. más como ajusta tus expectativas, no todo va a salir como tú esperas. Una parte sí, si tuviera que tirar un porcentaje, a lo mejor diría 25-75, ¿no? Bueno, eres Pero muy optimista. pues dices Ya una cada sé. 4 y ya está más decente. La que yo me refería con nada sale como, como esperabas es, realmente hay muchas cosas que te puedes imaginar, Ujú. pero no es lo que te esperas. O sea, realmente ser papá o mamá es una cosa y que no puedes imaginar antes de. Por más que quieras y por más que te prepares, no hay manera de que sepas lo que vas a sentir, la forma en la que vas a reaccionar. O sea, realmente es una experiencia inesperada, pero creo que sí, sí vale la pena el prepararse, porque es como una vez escuché a alguien decir que si tú dejas de pensar en situaciones horribles que te pueden pasar, no sé, pensar, por ejemplo, las mamás pensamos mucho en cosas que le pueden pasar a nuestros hijos, accidentes así súper, mil formas de morir, o sea, cosas que dices, no hay manera de que pasen, ¿no? Pero finalmente, el pensar en todos estos escenarios te permite, de cierta forma, prepararte para más o menos qué cosa harías estando en una situación similar. Entonces, sí ayuda, no va a salir exactamente igual, pero al menos dices, no es exactamente como lo había pensado, pero esto se parece. O de aquí puedo sacar esto y de acá puedo sacar esto. Entonces, digamos que al menos el habértelo planteado ya es una ayuda, ¿no? Ujú. Si no va a salir igual. Y creo que la parte más rescatable de todo esto es, si te lo imaginaste de cierta manera, tú habías dicho esto, pues cambia, o sea, no pasa nada si te desdices.
No pasa nada si resulta que estabas equivocado, porque finalmente el bienestar de tu Ujú. pequeña o tu pequeño y el tuyo y el de tu pareja son más importantes que lo que hayas dicho. Entonces, si a los 6 meses resulta que no la quieres mandar a su cuarto, no la mandes. O sea, tú solita es la que estás definiendo esas cosas, ¿no? Entonces, sé flexible. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ahí no agregaría otra cosa. Eh, lo que sí es que, digamos como complemento general y ya como para ir cerrando, varias veces hemos escuchado, o más bien, me voy a recular tantito. Yo sí considero que la paternidad ha sido difícil. Y no es como quererme colgar una estrella, una medalla o un algo, y no lo dije yo, simplemente lo leí en algún lado y dije, güey, es que es difícil para quien lo está tratando de hacer bien. Y sí creo que hemos puesto un esfuerzo constante en dar nuestra mejor versión o de hacerlo mejor, ¿no? No siempre podemos estar al 100 y no se trata como en un concurso de popularidad o una prueba de alto rendimiento de que todo el tiempo tienes que dar lo mejor, pero sí hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿no? Ujú. Y a lo mejor es como contradictorio, entonces como, güey, doy lo mejor o no. En uno es como un escenario ideal de, pum, güey, pinche alto rendimiento, todo el tiempo medallas de oro y lo estoy haciendo increíble, ¿no? Esa es la parte que digo, no puedes hacer eso. Y la otra es como, güey, hoy a lo mejor no puedo correr 1 kilómetro, pero los 150 metros que voy a dar, los voy a dar con todo, Ujú. ¿no? Y creo que a diferencia de otras generaciones, que ya sé por dónde va Ujú. tu tema, nos hemos preparado mucho. O sea, eso de lo que dijo tu primo de nadie te enseña a ser papá, pues no. O sea, sí te enseñan y ahora hay muchos recursos para poder ser papás. Obviamente, como lo Sí, no es como dije, que traigas el chip de la actualización de, oh, soy papá, pum, cargada ajá. la actualización. No, güey, pues tienes que buscarlo. Y por más que leas, pues no necesariamente vas a estar súper preparado para eso, pero es una gran ayuda. Y el ir a terapia, que también te ayuda a ser mejor papá, porque estás resolviendo tus problemas, tus traumas, y al menos ya no se los vas a pasar a tu hijo o no vas a reaccionar de maneras, pues no adecuadas ante ciertas circunstancias que te detonan recuerdos o memorias o sentimientos de tu pasado que no has trabajado. Justo iba a ese lado, es la parte de, creo que si todas las personas que escuchen este episodio son honestos, se van a dar cuenta que hubo factores de su crianza que no les gustaron. Y no es la parte de irme en contra de sus papás, de, ah, los marcaron de por vida, los traumaron. No, güey, también ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero tú ya te diste cuenta. No sé, es como cuando alguien tiene un auto, ¿no? O sea, claro que cuando sacaron el Forte fue revolucionario, ¿no? Hoy por hoy es como, güey, no tenía cinturones de seguridad, güey, no tenía muchos caballos de fuerza. No, o sea, era lo que había y fue algo revolucionario. Entonces, aquí Ujú. aterrizándolo es un, claro que sus papás hicieron lo mejor que pudieron. Pero estoy seguro que si se hacen la pregunta o hacen el ejercicio van a hacer cosas como, güey, pero hay cosas que a mí no me gustaría repetir. Entonces, siéntanse en la plena libertad de que no tienen que hacerlo. No más que, ojo, número uno, pues hay que detectarlo. Entonces, a lo mejor como que relacionarlo con lo tuyo. Una manera fácil de hacerlo es pues un verdadero ejercicio de honestidad que creo que muchos podrían hacer. Y la otra, pues si de plano no, o hay cosas que no son tan notorias, pues vayan a terapia. Y al final, pues ofrezcan la mejor versión personal que ustedes tienen para criar a una nueva persona que es su responsabilidad. Ujú. Entonces, esposa, este episodio estuvo Esposo. bien a gusto. Sí, en pijama lo Ah, grabamos. sí, bueno, no sé si se había notado, pero qué bueno que tocas el tema es, creo que parte del espíritu de esto es no es perfecto. No tenemos a 60 fulanos atrás de nosotros haciendo esto, ¿no? Hoy producción está aquí al frente con nosotros. Salimos de trabajar los dos, acabamos de dormir a nuestra hija, bueno, hace como 2 horas, que fue cuando empezamos a grabar esto, pero también ha sido como reflejar la realidad de, yo le dije, ¿sabes qué, amor? La verdad que yo soy en pijama, y no por huevas, y si así fuera, pues también ni modo, pero es como ya después de esto, o sea, apagamos pantalla y nos Ujú. vamos a ir a dormir. Realmente es mucho el compromiso que nosotros como parte de un papá presente tenemos con toda nuestra audiencia de se va a estrenar un episodio de calidad cada 10 días. Y Ujú. hoy la manera que lo pudimos hacer fue en nuestro comedor, porque nuestra hija ya duerme más tiempo, y desde la comodidad de nuestra pijama. Ojalá la disfruten. Tardamos en poner moda en Milán. Esposo, ¿qué te gustaría decirles? Te lo voy a preguntar yo a ti porque tú siempre se lo preguntas a todos. ¿Con qué te gustaría cerrar este episodio para que tu audiencia y tu, ¿cómo se dice cuando te ven? Para que tu audiencia se No sé qué estoy quede pensando.
con ese mensaje sobre la crianza y mitos y realidades. Empezaré con una frase que me gusta mucho. La paternidad es la chinga más maravillosa. Es decir, es algo precioso, pero no deja de ser chinga. Y eso no suena muy esperanzador. La parte esperanzadora es si ya tomaron la decisión de traer vida a este mundo, o simplemente la vida los puso ahí, tienen en sus manos la facultad y la elección y la decisión de crear lo mejor que puedan a esa persona. Sean su mejor versión para ellos y no en un escenario de novela utópico de hoy soy lo mejor. No. ¿Tienen carencias? Reconózcanlas. ¿Ya las reconocieron? Trabájenlas. ¿Tienen virtudes? Explótenlas. Disfrútenlo porque dura poco y busquen que sean felices. Porque al final ustedes son los responsables de esa vida, solos o en pareja, y ustedes son los que van a encargarse de acuñar memorias. Traten de que las memorias que generen sean felices. Me parece un gran cierre. Gracias. ¿A ti? ¿No quieres decir nada para cerrar? No hay manera. Okay. Fue un gran cierre. Bueno, en vista de que producción no va a cerrar, agradecerles a ustedes, como siempre, que nos han regalado su atención hasta este momento. No me voy a cansar de decirlo. Queremos que este podcast sea un referente a nivel nacional en tema de crianza y lo vamos a lograr con nuestro trabajo y con el de ustedes. Y el de ustedes es bien fácil. Denle 5 estrellas al podcast, regálenos un comentario. Nos encanta leerlos. Saben que me encuentran en todas mis redes sociales como un papá presente. El del logo verde. El del logo verde. Esa broma está buenísima. Pero bueno, es que por ahí hay otra persona que empezó a hacer lo mismo. Pero el del logo blanco, digo, también pueden echarle un ojo, pero este es el bueno. No hay más. Les pido por favor que me compartan. La comunidad se ha hecho grande precisamente de la gente de que, ay, mira, escucha a esta persona, tiene una propuesta fresca, habla de esto, trae profesionales. De verdad no saben todo lo que hay atrás de la preparación de cada episodio. Nos esforzamos mucho en traer temas que les generen valor, ponentes que les generen aún más valor y testimonios que nos dejen una reflexión. Entonces, nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.